¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a QR hasta las 12 por Bravo TV en vivo. Y claro, llegamos no solamente al cierre del 2025, último programa antes del cierre del 2025, sino también final de temporada para QR. Por supuesto, volveremos en 2026, pero nos vamos al descanso, insisto, coinciden, digamos, ¿no? Cerramos el año, pero también estamos poniéndole una pausa de reparo a QR. Gracias por estar acá, por acompañarnos siempre. De hecho, me voy a dedicar un cachito a reflexionar un poco sobre qué es lo que estuvimos haciendo todo este tiempo. Y quiero tomar una serie que en este momento es furor, entre distintas generaciones, lo cual siempre es muy lindo, es un efecto muy logrado, porque nos reúne grandes pibes intermedios y a los más grandes también. Me refiero a Stranger Things. Es una serie que ya tiene varias temporadas, que está entrando en su etapa final. De hecho, estamos esperando mañana el último gran capítulo. Y es una serie que tiene la virtud de habernos enganchado con lógicas juveniles, porque es muy vintage, porque nos recuerda a quienes fuimos pequeños y adolescentes entre los 80 y los 90, nos trae grandes recuerdos y además la historia está muy bien contada. Pero ¿por qué quiero traer esta serie cuya traducción es Cosas extrañas? Si no la vieron, la serie plantea que en un pueblo se abre un portal hacia otro mundo. Es un mundo muy particular porque es exactamente el mismo que habitamos. Están las mismas cuadras, el mismo barrio, los mismos edificios, las mismas referencias, digamos, materiales, pero sin embargo, en ese otro mundo, la lógica es completamente distinta. Lo conversé hace pocos días con el médico psiquiatra Santiago Levín. Gran abrazo si efectivamente está mirando. Estamos forjando un muy lindo vínculo con Santiago y es alguien que viene pensando mucho lo que nos pasa, tratando de diagnosticar qué es lo que tenemos entre manos, sobre todo desde el punto de vista de las nuevas subjetividades. Por eso lo del otro mundo, por eso lo de Cosas extrañas, lo de esta serie, porque nos plantea lógicas absolutamente distintas del mismo mundo que habitamos. Es este mismo, pero es otro. La física es otra. Los comportamientos son distintos y uno podría decir, citando a Santiago Levín, que las subjetividades son distintas. Y de alguna manera, no solamente en la Argentina, les diría en el mundo, sobre todo en Occidente, estamos todavía tratando de entender qué es este mundo que habitamos donde la ultraderecha o las ultraderechas van marcando un compás muy distinto de comportamientos. Nuestras referencias son las mismas de la política, de la vida en sociedad, de las economías, todo parece bastante parecido, pero hay respuestas muy distintas a estímulos muy parecidos de otro tiempo. Y a veces sentimos que el diagnóstico ya está, que ya lo entendimos, y otras veces nos volvemos a chocar con situaciones que nos dan cuenta que todavía nos falta bastante para el diagnóstico, para entender qué es lo que tenemos, insisto, entre manos, sobre todo en la discusión, frase bastante usada por nosotros aquí en QR, de las cosas que no son comunes, en la discusión de las cosas que no son comunes, pero que sin embargo parecen responder, insisto, a lógicas muy distintas y que todavía estamos tratando de entender. Este es el segundo año de QR y es un programa que con mucha humildad, pero con un punto de vista que asume y que lo cuenta, es un programa que trata de aportar para seguir comprendiendo qué es lo que nos está pasando, insisto, con su punto de vista, con su mirada del mundo, pero tratar de juntar preguntas, primero invocarle a las preguntas de este tiempo y después tratar de esbozar algún tipo de respuesta, porque la sensación es que todavía andamos un poco en esa. Y ojo, QR no es solamente periodismo, no es solamente periodismo, QR es ante todo comunicación, porque si algo también se está refundando es el vínculo entre las distintas representaciones de la política, de las organizaciones de la sociedad, las civiles, los sindicatos, por supuesto los partidos, pero también los medios de comunicación. También nosotros estamos tratando de entender cuál es la manera más eficaz de interpelarnos en este tiempo, para discutir con honestidad intelectual, para tratar de no sesgar los datos, de no sesgar la información, para tratar de volvernos a encontrar en la comunicación de las cosas que compartimos. QR intenta todas las noches, les aseguro que es todas las noches, en realidad durante todo el día,
tratamos de afinar un poquito esa mirada, qué cosas de la agenda nos pueden ayudar para eso, sorprendernos, genuinamente poder decir no sé, y cuando escuchamos a algunos compañeros o compañeras o algunos de nuestros invitados o invitadas decir algo que modifica un poco lo que trajimos para cada noche, decir, la verdad, esto no lo había pensado de esta manera, vamos a darle una oportunidad, que parece que es algo que nos está faltando. Hoy vamos a tener un momento en el que vamos a escuchar un testimonio de la jornada donde da cuenta que tanto prejuicio acumulado durante tanto tiempo a veces no nos deja ver lo que tenemos fielmente entre manos. A eso vino QR, a este mundo diría, ¿a cuál? ¿No? ¿A este o al otro que se va gestando? Bueno, tratando quizá de acompañarnos en la construcción de lo que viene. Porque el mundo que vamos dejando atrás, de todas esas lógicas y esos comportamientos que tenían, que de alguna manera la historia nos servía como manual de interpretación o como guía, si ustedes quieren, como GPS, ese mundo no sé si está terminado, no me animaría a decir una cosa así, pero está muy lastimado. Y es probable que esas cosas del otro mundo hayan llegado para quedarse y que tengamos que ir reconstruyendo tejido, probablemente con cosas de ambos. No solamente va para lo colectivo, también te habla vos. Vos y yo también tenemos que reconstruir algo de todo lo que venimos dejando atrás. Y eso es un hermoso desafío. Y lo digo de esta manera porque también va en los vínculos interpersonales. Es un desafío enorme del microespacio que habitamos, del respeto que tenemos que aprender a tenernos nuevamente para tratar de que la idea del otro, que el argumento del otro no caiga en un esquema defensivo que no permite penetrar absolutamente nada. Si no, va a ser muy bravo, va a ser todo muy, pero muy complejo, porque lo que estamos viviendo es muy desafiante. Hay un sector de la sociedad muy importante que cree que ese otro mundo, con lógicas distintas, es mejor que el que pasó. Nosotros francamente creemos que no, que hay muchos elementos que muestran que vivimos un poco peor de lo que vivíamos antes. Y no es porque antes estuvieran las cosas resueltas, ni mucho menos. Ni tampoco porque atrás estén todas las respuestas del futuro. Pero estamos casi obligados a habitar ambos mundos con las personas que no piensan como nosotros y tratar de reconstruir un poquito de confianza, por lo menos para tratar de reconocer que lo que tenemos pesa lo que pesa, vale lo que vale, y no otra cosa. Bueno, en eso andamos en QR. Ese ha sido nuestro compromiso en estos 2 años, este año aquí en esta casa, en Perfil. Y quiero arrancar con todo eso que se hace sobre el final de los programas, ¿no? Que son los agradecimientos, pero no quiero que... es tan importante para nosotros esto, que no quiero que nos agarre sueño al momento de ese momento, así que quiero aprovechar aquí cuando el programa trata de llamar más su atención, para agradecerle primero a las autoridades de esta casa de Perfil, porque, y esto es en serio, esto es literal, nunca, jamás, desde que hacemos QR aquí en Perfil, sonó un teléfono, ni durante, ni después, ni al otro día, nunca, jamás. Y siempre hemos sido muy fieles a lo que pensamos y sabemos que no necesariamente es lo compartido por las líneas editoriales que todo medio tiene, porque además lo lindo es que eso se reconoce. Así que agradecemos eso y apostamos a eso. Apostamos a eso para el tiempo que viene, porque creemos que ese respeto, esa manera de contemplar miradas distintas, tiene que ser parte seguramente de la reconstrucción de lo que tenemos, de tratar de hacer compatibles estos dos mundos entre tanta cosa extraña que estamos viviendo. Quiero saludar a Daniela Martínez, a Leila Sosa, nuestras compañeras en producción, a Nicola Cava, a Juli Romero, nuestros productores y nuestro productor ejecutivo puntualmente, a María Cabrejas, a Mavi Rodríguez Ojea y en ella a todo el equipo de redes, a Udi González y a Claudio Martínez, que son de alguna manera esas voces de experiencia que nos van llevando, que nos van indicando, van a decir, nos estás diciendo los viejos del equipo, no necesariamente, o sí, si ustedes quieren, hay que asumir el tiempo en el que estamos, pero gracias por la confianza, por la palabra, por la sabiduría, por la guía,
para todos nosotros, y especialmente por todas esas conversaciones un ratito antes de entrar al aire que nos cambian de fondo. A Fer Morón, a Mache González, en todo el arte que compartimos. Quienes estamos en cámara ya nos conocemos. A todo el equipo, gracias. Nos saludamos todo el tiempo, nos hablamos. Pero quiero especialmente saludar y agradecerle a Carlos Heller, que nos acompañó durante todo el año y nos acompañó sin faltar un solo jueves cuando tenía esa tarea muy honrosa de representar a un sector muy importante de la sociedad en la Cámara de Diputados. Y ahí está Carlos compartiendo con nosotros esa experiencia, esa mirada compleja, que me parece que el último... ayer, ¿no? Ayer fue que compartí una charla muy interesante para mí, para recortar y poner un cuadrito con Hernán Lecher, esa complejidad a lo que nos anima alguien que tiene mucha experiencia, muchos años en esto, pero que tiene la mirada más joven probablemente de todo el equipo. Así que gracias, Carlos, por esa compañía, por esa honestidad y por la amistad, por esa querencia compartida. A Pavo Forte, al Chino, su compañero en vestuario, a Maca Solano, gracias por hacernos lucir un poquito mejor de lo que en nuestra vida cotidiana lo solemos hacer. Y por supuesto a todo el equipo técnico de Bravo TV, que le han puesto una garra, le han puesto un compromiso, como si fueran parte de QR en el hacer cotidiano. Nos encontramos acá en el momento del arranque y se pone la camiseta, en cámara, en sonido. A nuestras compañeras de maquillaje, al Dire, muchísimas gracias por sentir QR como lo sentimos nosotros y eso se nota. Quiero decirle, y esto es lo único que voy a decir a título personal, que a mí me encanta trabajar con ustedes, me encanta venir a QR porque es toda buena gente y eso no es habitual, no es habitual. Y quiero decirles, el mejor trabajo periodístico y el mejor trabajo de comunicación se hace desde la base de las buenas personas. Y en este equipo no hay nadie que se salve de ser buenas personas y bueno, eso a veces nos hace trabajar mucho más, porque hay que encontrar acuerdos, porque hay que encontrar puntos de vista en común, aun cuando no los tenemos. Así que quiero arrancar así, despidiéndonos de esta temporada de QR, saludando el QR 2026 que se viene. Nos vamos a extrañar, por supuesto, vamos a tomar un poquito de aire para seguir cumpliendo con el compromiso de observar un poco lo que nos pasa desde el compromiso que tenemos siempre, pero también de alguna distancia para no dejarnos llevar un poco por la corriente. Gracias por estar ahí. A la comunidad de QR, yo creo que estamos generando una comunidad y eso me encanta. En algún momento quizá podemos encontrarnos y organizar alguna cosa, pero se ve en la calle cuando nos saludan y no nos saludan solamente a título personal. El saludo es a QR y a mí eso me llena de orgullo porque algo estamos haciendo bien en ese reconstruir vínculos que me parece que es el gran desafío de este tiempo para después empezar a pensar la política, la economía, los distintos lugares donde nos vamos encontrando. Pero arranca por ahí, por ese vínculo humano que tenemos que recuperar en este tiempo. Y que se hace, por supuesto, desde esa cercanía. A la gente en YouTube, que tiene una respuesta muy vivaz, empiezan a aparecer conversaciones propias, muy picantes. Muchísimas gracias también por estar ahí. Prometemos ahora, en este mismo momento, incluso criticando todo lo que estoy diciendo, pero gracias por estar ahí. Insisto, el QR 2026, miren, lo segundo personal que les voy a decir, coincide. Yo soy muy de los cuadernitos y miren, me queda nada, ya termino. Ya voy terminando este cuaderno. En la última página de este cuaderno, agárrense, porque están todas las indicaciones del QR 2026 que creo que necesitamos hacer para seguir dándole pelea. Nos importa competir, nos importa el rating, nos importa ser cada vez mejores, porque así llegamos cada vez a más audiencias. Pero en el fondo lo hacemos porque queremos o porque estamos comprometidos por esto que tenemos entre manos. Insisto, las cosas que nos son comunes. Vamos a arrancar QR, después de las voces les cuento lo que tenemos. Hoy puede parecer el último programa antes de cerrar el año, pero tenemos un programón con dos momentos muy especiales que creo que los van a disfrutar, pero se los cuento para no arruinar la apertura después de las voces del día y así arrancamos. Pero ¿quién está mejor con Milei? Entonces te dicen, bueno, hay que tener paciencia. Ahora le voy a destruir los derechos y ahora sí le va a ir bien. El tema no está en agenda y de repente frente a nuestros ojos está sucediendo de nuevo un desmantelamiento del sistema ferroviario. Este modelo económico ya lo viví con Alzogaray,
lo viví con Menem y esto termina lamentablemente muy mal. La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir. Descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente. ¿Vos pensás que arrancó este año con una resolución del gobierno diciendo que las personas con discapacidad son imbéciles, idiotas y débiles mentales? Y así siguieron todo el año. Tienen el objetivo de financiar todo lo que tiene que ver con derechos para las personas con discapacidad. No, de eliminar la Agencia Nacional de Discapacidad es para borrar las huellas de las coimas en discapacidad. Es un plan de impunidad. Claramente hay órdenes. En 6 oportunidades Herrero disparó de esa forma. En ningún momento dijeron no dispares así. Por lo tanto era un método. Terminando un buen año para la Libertad Avanza. Salió del Congreso presupuesto e inocencia fiscal. Estamos chochos, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que el ministro Toto Caputo se haga el guapo queriendo hacer que los bancos públicos y privados apliquen una ley que no tiene vigencia? Una ley de presunta inocencia fiscal, que es una tomadura de pelo al nombre, porque es de culpabilidad fiscal. Bueno, nos quejemos de las consecuencias. Marmicoc, cliente que de toda la vida, que la soya a presión, y hasta el año 2023 me compraba, no sé, a razón de 4 toneladas todos los meses, durante todo el año 2024 y todo el año 2025 me compró 0. Acá lo que se dijo era que se iba a nivelar la cancha y después se iba a abrir las importaciones. Secuencialmente está pasando exactamente lo contrario. Pero no hay un mango en la calle, y lo notás. Una salida con 2 o 3 pibes y te tenés gastado gamba. Tengo que tomar un losartán 2 veces por día. Como no llego, doctor, tomo un día por medio. O tomo uno yo y el otro mi señora. No solamente no bajó la pobreza, sino que te diría que muchos de mis vecinos que eran pobres hoy son indigentes porque no tienen la red de contención. Por ahí comemos una vez menos, se desayuna y se cena, no se almuerce. Ellos se fijan en los números de la economía y todo eso, pero lo demás las personas no se fijan. El gobierno es para servir a la gente, al pueblo. Con Cromañón pasa eso. La memoria nos junta, la memoria nos hace pensar. La memoria ayuda a construir algo un poco más justo. Y es que Cromañón nos pasó a todos. Les dije que íbamos a tener un programa muy desafiante, muy picante, muy interesante, porque en un rato nada más estaremos aquí en una mesa para discutir el desafío del peronismo en el 2026, de la oposición propiamente dicha, podríamos decir, con Eduardo Valdés, diputado nacional, y con Artemio López, sociólogo y consultor. Así que va a estar muy interesante, enseguida se viene eso. Y después, hoy pudimos compartir una charla, una entrevista, diría yo, con Jorge Fontevecchia, dueño de casa, pero sobre todo en su carácter, en su mirada analítica del momento, por supuesto desde su punto de vista, con su subjetividad, y sobre todo una manera de entender el periodismo que no abunda. Y dejó 3 o 4 definiciones Jorge Fontevecchia que la verdad sé que nos van a mover un poco del asiento. Habló, ya que vamos a discutir sobre el peronismo en un rato nada más, dice Jorge Fontevecchia, el kirchnerismo es un problema para el peronismo que tiene que convocar un montón de otros sectores que están ganados por el antikirchnerismo, pensando, por ejemplo, en los desafíos de ganar un balotaje o una segunda vuelta. Por otro lado, dice, si Trump no hubiera tenido la injerencia que tuvo durante este año 2025 en la Argentina, hoy Milei no sería presidente, dice Jorge Fontevecchia, y muchas otras definiciones también sobre subjetividades, lo que hablamos en la apertura. 2 momentos del programa que creo que van a disfrutar muchísimo. Martín Granoski, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Aldana Denis, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, enseguida nos vamos a meter, por supuesto, desde lo económico, vamos a hablar sobre Venezuela también, Martín, ¿no? Dale. En algún momento lo que está pasando. Y Aldana, las mediciones de pobreza. Exactamente. En la Argentina están discutidas. Sí. Bueno, yo quiero ver el final del cuadernito, me da intriga. Sí, pero esto no lo puedo mostrar públicamente, pero hay algo, mirá. Bien. Alguien escribió algo está, bien. Que sabía que iba a llegar este momento, pero eso queda para mí. Okay. Bueno, una de las noticias más importantes de ayer tenía que ver con un juez federal, Martín Cormick, que declaró nulo el protocolo antipiquetes dispuesto por el Ministerio de Seguridad, por Patricia Bullrich, por el Poder Ejecutivo. Y hoy hubo una apelación. Y una apelación que fue aceptada, Martín. La pregunta es entonces, ¿qué implica esa apelación? Si suspende o no suspende el fallo del juez y eventualmente qué hará el gobierno con eso. La respuesta es no suspende, pero ¿qué hará el gobierno? En realidad la respuesta también para eso ya está.
qué es lo que hizo el gobierno. El gobierno da por anulado el fallo del juez Cormick de ayer, lo cual es una barrabasada jurídica. Yo no soy abogado, pero lo consultamos aquí en el equipo y consultó la producción, es una barrabasada jurídica. Lo dice abiertamente Patricia Bullrich en un claro, tuit, ¿no? Porque Patricia Bullrich, exactamente, Patricia Bullrich dice que, bueno, que el protocolo antipiquetes, como se llama, es la ley y el orden. Es una serie, ¿no? Es eso. Es el orden en la calle. Sí. Ahora, yo no soy abogado, pero algunas cosas uno entiende. Y viene arriba la Constitución, después vienen las leyes. A nivel de la Constitución hay tratados internacionales de derechos humanos firmados por la Argentina e incorporados constitucionalmente en 1994 en la reforma constitucional y tienen rango constitucional, es decir, tienen el mismo nivel que la Constitución, las leyes. Y después hay otra serie de cosas. Cuando uno mira el boletín oficial, por ejemplo, están las resoluciones, las resoluciones son de los ministerios, ni siquiera el presidente. El protocolo antipiquetes es una resolución que firmó en su momento el Ministerio de Seguridad, después llamado Ministerio de Seguridad Nacional, cuando lo ocupaba todavía Patricia Bullrich, a comienzos de la gestión de Javier Milei. Hicieron dos cosas. El famoso decreto 70-2023, que son cientos de leyes y cientos de cambios legislativos, que en realidad, según Gustavo Ferreira, constitucionalista, es directamente una violación de la Constitución. Directamente, y estamos hablando de comienzos de Milei. Y la otra cosa que hicieron... casi una reforma constitucional. Sí, una reforma ilegal de la Constitución, claro, porque obviamente no se siguió, no se llama convención, no se decretó la necesidad de la reforma por vía del Congreso Nacional, digamos, no se cumplió la Constitución para cambiar la Constitución, inclusive. Nada, la enmendó un grupito de grandes estudios metidos adentro del gobierno, y el gobierno firmó, no estoy diciendo que el gobierno fue un peón en esto. Y el protocolo antipiquetes es de esa época. Ahora, lo que dijo el juez Cormick es que ese protocolo antipiquetes viola la Constitución. Viola la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Esa es la esencia del fallo de ayer que ustedes comentaron en el programa. Yo lo vi desde mi casa, los vi a ustedes ayer lunes. Irina especialmente comentó y analizó el fallo de Cormick, juez en lo contencioso administrativo, que es un fuero extraordinariamente importante porque tiene que ver con las decisiones del Estado y el cuestionamiento, en este caso, a las decisiones del Estado al que el juez hizo lugar por parte, el cuestionamiento era por parte, entre otros, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Es el foro de la regla de juego, digamos, ¿no? Claro, de la regla de juego, del Estado, de la administración pública, etcétera, etcétera. Es muy importante. Antes de seguir con el relato, vamos a, Martín, si te parece, a ver cómo respondió ante la aceptación de la apelación, que ahora nos vas a explicar puntualmente esto, el gobierno a través de Patricia Bullrich. Claro. Miren, con este mensaje: buena noticia, la justicia concedió el recurso de apelación y el protocolo antipiquete no se suspende, vean las mayúsculas que utiliza porque sabe que está en disputa, esto que va a contar Martín ahora. El protocolo se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión. Esta es una frase muy importante respecto de lo que viene, por lo menos de pico, lo que dice el gobierno. El orden no se negocia, que es un poco el espíritu del propio protocolo. Claro, pero el tema es, no está vigente porque en realidad hay un juez que lo declara nulo por inconstitucional, es decir, es ilegal, ilegítimo, palabras que usa el juez, no son palabras que estoy usando yo. Es un fallo de 40 y pico de páginas, el fallo del juez Cormick. Entre otras cosas dice eso, y además hay un detalle de acciones hechas por el gobierno, de acciones represivas hechas por el gobierno, y hay un detalle muy meticuloso por parte del juez en el fallo de qué tratados internacionales viola. Entonces, lo que dice, según fuentes judiciales y según abogados que uno consultó y que consultamos con el equipo de QR, lo que dice Bullrich no es cierto directamente. Bueno, la ministra de Seguridad, está vigente. La flamante ministra de Seguridad, en reemplazo de Patricia Bullrich, su segunda, cuando estaba en el ministerio, Alejandra Monteoliva, también en el mismo sentido, dio este mensaje. El protocolo sigue vigente. Vean que acá hay una decisión, ¿no?, de desafiar y tratar de instalar la idea de que el protocolo se puede aplicar. La justicia nos dio la razón, concedió el recurso que presentamos y suspendió los efectos de la sentencia que declaraba la nulidad del protocolo. El protocolo sigue vigente y puede aplicarse. Vean como incluso hasta hay una frase aislada donde ratifica esto, igual que el mensaje de Bullrich. Lo dijimos ayer y lo reafirmamos hoy, no vamos a dar un paso atrás. Otra vez la apelación, ayer habían sido más específicos, ¿no? Ni un paso atrás, que es una definición de los organismos de derechos humanos, entre otros. El orden recuperado se sostiene con decisión y reglas claras. Pero básicamente lo que ocurre es que se acepta la apelación, se suspende el efecto del fallo, pero no el fallo. Claro, pero se acepta la apelación. No, el fallo sigue siendo nulo.
Claro, el fallo sigue siendo nulo. Perdón, el protocolo. No, el protocolo sigue siendo nulo. Sí. El protocolo, según el fallo, sigue siendo nulo. Eso no cambia. Podrá cambiar en el futuro con otras instancias, pero eso no cambia hasta ahora. Lo que hizo el juez es lo normal. Vos vas y apelás una sentencia y el juez normalmente te dice, ok, se concede el derecho a apelación. Si no tenés que hacer recursos, protestas, etcétera, etcétera. El juez concedió, hizo lo normal, concedió la apelación. Bien. Bueno. Ahora, el fallo sigue firme, sigue vigente. Lo único que ahora empieza el proceso de apelación. Pero el protocolo antipiquetes está efectivamente suspendido porque es inconstitucional según un juez en lo contencioso administrativo, Martín Cormick. Bien, veremos qué pasa con la Cámara, si se habilita la feria, Así es. decir, las vacaciones del Poder Judicial para tratar este tema. Pensemos que en febrero se discute la reforma laboral, en febrero se discute la reforma del Código Penal, probablemente, y ley de glaciares, que también suele generar mucha tensión social, mucha tensión en la calle. Y mucho lobby. Mucho lobby, bueno, por supuesto. Ahí vamos a ver qué es lo que hace el gobierno. Si sostiene en la decisión, ojalá que no, lo que de pico bravuconea desde las redes sociales. Y eventualmente irá a la Cámara y probablemente llegue a la Corte. Y qué importante sería que la Corte Suprema de Justicia tome una definición sobre esto. Porque básicamente está, según lo que dice el propio juez Cormick, lo que está en juego es el derecho a la protesta, que es de elevadísimo rango dentro de la Constitución, en tensión con el derecho a circular, pero por debajo. Eso también está en el fallo. Claro, está en el fallo. Justamente lo que tiene interesante el fallo es que están todas las posiciones. Es un fallo, como dicen los abogados, es un fallo razonado. No digo razonable o no, a mí me parece razonable, pero esa es mi opinión. Pero es un fallo razonado. Es decir, cuando los abogados dicen razonado, es porque explica lo que está diciendo. El fallo explica con mucho detalle los fundamentos de la propia sentencia. Entonces, por eso es fallo razonado, no solamente porque razona, lo cual es obvio, sino porque razona, se entiende y están los motivos. Es como, digo, vos no podés con un reglamento, esto es así, el protocolo antipiquetes es como si fuera un reglamento de un organismo estatal. Un reglamento no puede cambiar la Constitución y las leyes. Un reglamento no puede ir por encima de los tratados internacionales. Porque es un reglamento, digo, si le sacamos protocolo, antipiquetes y el orden y todo eso, y lo bajamos a tierra, es un reglamento. Entonces, ¿cómo un reglamento va a cambiar la Constitución? Somos otra cosa que quizás por fuera del lenguaje leguleyo, me parece muy concreto. Dice el fallo del juez, le otorga a las fuerzas policiales que decidan en flagrancia, es decir, que decidan en el momento las fuerzas de seguridad, que decidan si la tensión entre el derecho a la protesta o el derecho a circular, ¿quién gana? Claro. Bueno, me parece además, que eso... dice otra cosa, ya que decís la palabra flagrancia, hay una cosa muy interesante del fallo, que dice que la flagrancia en realidad se ocupa de delitos, no del choque o la contradicción entre distintos derechos. Claro. Es decir, es un tipo agarrado, una persona agarrada en la calle robando. Bueno, eso es flagrancia. No, la flagrancia no es, porque si no, que es otra cosa que dice el juez, las fuerzas de seguridad y el propio Ministerio de Seguridad Nacional lo que hace es arrogarse función en el Poder Legislativo. Claro. Pues lo que está haciendo es legislar, que es lo que decís vos. No solo legisló antes con el protocolo antipiquetes, sino que intenta legislar en tiempo real en la calle. Un delirio. Digo, lo que pasa es que es un delirio peligroso, porque ya bueno, antes pasamos al padre de Pablo Grillo, ¿no? Así es. Bien. Es un delirio peligroso, no es un delirio abstracto y discursivo solamente. Vean el esfuerzo que hacemos sobre cosas que otro sentido común de otro tiempo, que siempre está en disputa, podría haber resuelto mucho más sencillamente. Acá se aplica Stranger Things, cosas extrañas. Está este nuevo y viejo mundo que van tratando de encontrar una síntesis, o que están, por supuesto, en medio de una batalla, de una pelea. Otra cosa que pasó en la jornada de hoy, lamento que desde QR hayamos anticipado que esto podía pasar. Nos vamos a referir a la decisión del gobierno de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad. ANDIS deja de existir. ¿Pero después de qué? Después de todas las denuncias por corrupción que se están investigando, sobreprecios, sobornos, 3%, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso. Después de que el gobierno negara lo que decidió una y otra vez el Congreso respecto de los fondos de emergencia para discapacidad. Y el gobierno toma una decisión que parecería ser algo así como un castigo simbólico, o como una decisión, como si dijera, me siguen obligando el Poder Judicial, el Poder Legislativo, me siguen obligando a tener que ir a financiar a las familias con integrantes con alguna discapacidad,
pues entonces elimino el ANDIS. ¿Será eso? Miren cómo le decía el jefe de gabinete Manuel Adornis. La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud. ANDIS se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente. Esto provocó irregularidades como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria sin agua, electricidad ni mobiliario. Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente con mecanismos de control y sin discrecionalidades. Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica. Un sistema eficiente es la condición necesaria para que los recursos vayan donde tienen que ir. Las personas es muy llamativo porque ninguna de las caracterizaciones de las irregularidades, que hasta donde entiendo y ahora lo vamos a preguntar, no fueron producto de auditorías que se completaron, no aparece en ningún momento las investigaciones que está llevando el Poder Judicial sobre precios, sobornos, etcétera, etcétera. Está en línea Fernando Galarraga, ex titular de ANDIS. Fernando, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos en Bravo TV. Buenas noches. Hola, ¿cómo están, chicos? Buenas noches, gracias a ustedes por el llamado. Aquí muy bien, con calor, pero muy bien. Bueno, así estamos también aquí. Pero, Sí. pero contento hincha de River, por lo que veo. Veremos qué 2026 Bueno, le depara. no sé si contento este año Está muy bien. por cómo nos fue, pero siempre a morir con River. Fernando, cuando te enteraste de la decisión y estos argumentos del gobierno de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿qué pensaste y qué querés compartir con nosotros? ¿Qué pensé? Muchas de las cosas que estaban diciendo ustedes, porque esto es un masazo más en un año, que de todo lo que pasó a ustedes les faltó solo enumerar la resolución de enero de este año, donde nos trataron de idiotas, de minusválidos, de impedidos. Esa resolución que Española tuvo que darla de baja, ¿se acuerdan? Sí, claro. Bueno, así arrancó el año y así lo estamos terminando, destruyendo la agencia, destruyendo el Estado, eliminando el organismo que tiene que promover, garantizar, impulsar las políticas públicas para una inclusión real y efectiva. Nada de lo que dice el jefe de gabinete puede ocurrir si todas estas competencias quedan diluidas en un monstruo como es el propio Ministerio de Salud, ¿no? Va a ser como muy difícil, todo muy cuesta arriba, mucho más burocrático y bueno, de la transparencia, no sé, creo que es algo que la justicia tendrá que seguir investigando y clarificando porque nada impide que lo mismo que pasaba en ANDIS siga ocurriendo en el Ministerio de Salud. Claro. A ver, varias preguntas, Fernando. Primero, ¿cuál crees que es la intención real del gobierno? Mira, yo creo que la ANDIS para ellos fue una sorpresa porque llegaron con un profundo desconocimiento del Estado, se encontraron con un organismo con mucho presupuesto, imaginaron un colectivo con cero capacidad de organización y de resistencia y encima con algunos procedimientos que permitían hacer caja fácil como lo que hicieron realmente, ¿no? Y la reacción fue muy virulenta, muy fuerte. Se logró lo que ustedes decían muy bien en el Congreso, así que hay varios componentes acá. Por un lado, borrar cualquier vestigio de la agencia como diciendo, vieron que todo lo que veníamos diciendo era cierto, que tenemos que llegar a este extremo de destruir la agencia. Y por el otro, no sé, yo creo que hay mucho aquí de tratar de diluir todo lo que es la operatoria que la agencia tiene en el marasmo que va a ser el Ministerio de Salud para cada trámite en función de ocultar muchas cosas, ¿no? Me parece que hay algo de eso también, además de un ensañamiento particular que no entiendo de dónde viene, tendrán que explicar los otros especialistas del presidente con la discapacidad, porque
realmente desde que asumió, desde antes en la campaña, ¿se acuerdan cuando nos trataba de mogólicos? Usaba el término mogólico. Bueno, de ahí hasta acá, toda la gestión ha sido en esa misma línea, en ese mismo tono, desoyendo el Congreso, desoyendo a las personas con discapacidad y ahora estallando por los aires al organismo principal del Estado argentino. Martín. Fernando Martín Granovsky, buenas noches. Vos decías recién la palabra ocultarse. Hay un superministro que no se oculta, que es Luis Toto Caputo, el ministro de Economía. Y hay otro superministro que casi no aparece, y cada vez es más superministro, inclusive por la resolución de hoy. Pero no solo la de hoy, bioética también pasa lo mismo, que es Mario Lugones. Evidentemente se oculta porque no quiere que se hable de Lugones. ¿Cuál es el papel de Lugones en todo esto? Y bueno, va a tener un papel muy importante porque se lleva un presupuesto millonario, porque digo, antes que se cree la ANDIS, la caja de pensiones no contributivas no era del Ministerio de Salud, era del Ministerio de Desarrollo Social. Y ese siempre fue el presupuesto más grande de la ANDIS. Si ustedes miran los presupuestos, el 95% del presupuesto de la agencia era la caja para el pago de las pensiones no contributivas. Todo eso ahora va al Ministerio de Salud, así que va a ser el ministerio con mayor caja presupuestaria de toda la infraestructura estatal. Claro. Además va a administrar por completo el directorio que establece los aranceles para el presupuesto de las prestaciones, para el pago de las prestaciones, porque antes las regulaba él desde la Superintendencia de Servicios de Salud, y la otra contracara de eso era la ANDIS. Ahora él va a tener las dos firmas, tanto la de la ANDIS como la de Superintendencia de Servicios de Salud, todo va a estar bajo su órbita, así que acumula más poder también en eso. Ojalá que el ministro pueda hablar de estos temas y como de tantos otros que viene sin expresarse, sin que le conozcamos la voz, ni por supuesto las explicaciones que tiene que dar en fentanilo y en tantas otras causas también, ¿no? Fernando, quiero que compartamos, seguro vos ya lo hiciste, pero me parece interesante escucharte reflexionar, las palabras de Ezequiel Atauche, senador nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Libertad Avanza. La colega Noelia Barral Grijera le hizo una consulta sobre el tema de las pensiones. Escuchemos la reflexión. Cuando usted dice que hay personas que no tienen discapacidad y que son militantes cobrando pensiones por discapacidad, hasta ahora lo que sabemos de la auditoría que ha hecho la Agencia Nacional de Discapacidad es que fue una auditoría mal hecha directamente porque no recibían las personas con discapacidad las notificaciones para justamente presentarse y revalidar sus pensiones. ¿Cuántos casos encontraron ustedes de personas que no tienen discapacidad y que estaban cobrando la pensión? Sí, nosotros tenemos que llevar a cabo las auditorías. Las auditorías es verdad que se podrían haber hecho de una forma más eficiente. Pero yo no necesito una auditoría, yo lo viví aquí en Jujuy. Yo soy jujeño, viví en Jujuy, y yo sé específicamente lo que pasaba. Yo no necesito ninguna auditoría para contarle la cantidad de personas que hay que tienen pensiones de discapacidad trucha. Entonces auditoría, que por supuesto se pueden hacer mejor, que se pueden eficientizar, que se pueden mejorar. Eso no significa que no exista. Ahora, me resulta muy raro que usted o que cualquiera pueda pensar que nosotros tenemos, que Argentina por alguna razón que no entendemos, quintuplica el promedio de personas con pensiones de discapacidad que hay en cualquier lugar del mundo. Fernando. Y profunda ignorancia y mucha mala intención, porque primero Argentina tiene alrededor de 5 millones de personas con discapacidad, según todos los estudios estadísticos, las proyecciones nacionales e internacionales. Eso no implica que dentro de la política actual y la normativa vigente todas las personas puedan tener una pensión no contributiva, porque hay normativa clara que hay que tener vulnerabilidad social. Digo, hay personas multimillonarias que son personas con discapacidad. Entonces tiene un profundo desconocimiento de lo que implica la condición de discapacidad y a quienes alcanza el derecho de una pensión no contributiva. Y después, por otro lado,
más allá de las salvajes y de lo inhumano de todas las auditorías que hicieron, ellos montan todo su actuación en supuestos, en creencias, en verdades reveladas que solo ellos tienen, pero ni ante la justicia, ni ante los medios, ni en el Congreso, ni en ningún otro lado han podido demostrar sobre las pensiones no contributivas mal dadas que siguen esgrimiendo en cada uno de sus discursos. Es decir, para ellos el discurso de hay pensiones truchas es una verdad que la utilizan como caballito de batalla en sus discursos, pero lo trágico es que también lo utilizan en las normativas y en las decisiones políticas que están tomando, como esta de destruir la agencia, ¿no? Fernando, gracias como siempre, un gran abrazo y nos seguiremos encontrando en el camino. Gracias a ustedes, chicos, un abrazo enorme y feliz 2026, un año que también será de lucha para las personas con discapacidad. Gran abrazo para vos también, Fernando, que estés muy bien. Antes de pasar a la mesa, y creo que algo van a querer comentar Eduardo Valdés y Artemio López sobre esto, Adorni, no quiero dejar pasar esto, Adorni hace una pausa en su relato de irregularidades que encontraron en Andis, razones por las cuales aparentemente la disuelven, y en un momento dice excremento de roedores. Yo quiero contarles o recordar que había excremento de roedores en los alimentos que nunca repartían comedores en el Ministerio de Capital Humano, de Sandra Petovelo, ¿se acuerdan? En el comienzo de la gestión de Milei, que generó una enorme cantidad de causas. Nunca llegaron esos alimentos a los comedores donde también había denuncias sin auditorías porque estaban seguros que los comedores eran truchos y no fue así. Y no fue así. Pero cuando escuché excremento de roedores, rápidamente fui a esa escena de esos galpones con ese alimento o que estaba vencido o que efectivamente había atravesado por esas situaciones y ya no se podía utilizar. Está con nosotros Eduardo Valdés, diputado nacional de Unión por la Patria. Está con nosotros Artemio López, sociólogo, consultor. ¿Cómo anda? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo les va? Hola Artemio. Noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Te veo y nos veo en desiguales todavía. Todavía los veo. Sí, sí, ya hablamos. No nos pongamos nostálgicos porque vamos a lo que viene. El recuerdo de vamos a lo que viene. Eduardo, ¿querías decir algo sobre el tema antes de meternos en los desafíos del peronismo? Sí, porque me parece que mucho más importante que hablar de la interna peronista es decirle a los familiares de las personas con discapacidad que los asisten los derechos, que es constitucional la protección de las personas con discapacidad. Cuando en el año 94 los tratados de derechos humanos se incorporaron a la Constitución, debo decir que fue aprobada la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en Naciones Unidas y hay una ley interna que rige este derecho supralegal y constitucional, que es la ley 26.378. O sea, que primero que nada tranquilicemos, porque creo que esto es lo que ha querido, me parece que hacer el gobierno hoy, de poner una cosa de algo de yo perdí, pero viste que no voy a... O sea, como un rencor, sí. Porque el capítulo 11, donde estaba el artículo 30 famoso en el presupuesto, fue derrotado en la Cámara de Diputados por 123 votos contra 114. Pues es que lo dijimos, ese día lo dijimos así. Dijimos, ojo con el gobierno, la respuesta que encuentre para de alguna manera, vengarse de lo que había sido una derrota política en el Congreso. Hay un juez de Campana que ya ha resuelto que la ley de emergencia de discapacidad debe cumplirse y a partir del lunes que viene empieza a cobrar astraintes a los funcionarios, empezando por Manuel Adorni, que incumplan con la emergencia de discapacidad. Digo esto para llevar tranquilidad, porque la verdad que es horrible el anuncio que hace hoy el jefe de gabinete. Y si vos ves en términos de qué significa, hicieron con distintos organismos, dijeron vamos a... Y después lo dejan como stand-by a la cosa, pero en el medio te amargaron. Entonces... Y los desinflan, Eduardo, también, que es la otra cosa que hacen. Empiezan a financiarlo, también es eso. ¿Cómo fue que dijo Milei el último día cuando celebró con su gabinete las vísperas de la Navidad? Ahora abróchense los cinturones, porque parece que en diciembre y enero quieren mostrar la agresividad empezaron con discapacidad y van a seguir con otros temas, creyendo que la población está en otros temas, pero lo primero que quiero llevar es tranquilidad a los familiares, porque
la Constitución protege a la Convención para las personas con discapacidad, que la hizo propia como norma legal y está en nuestro ordenamiento jurídico vigente, donde establece el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Entonces, lo primero que quería hacer, ya que tengo un medio, decir esto. Bien, Eduardo, gracias por eso. Bueno, Eduardo es especialista en el tema, quiero decirlo además que... No digas que soy especialista porque ya me denunciaron, ¿viste? Me denunció Españolo, lo tomó a la denuncia Stornelli, pero gracias a Dios la cerró la justicia. El estigma de este gobierno es un atributo. ¿Eh? Triste de aquellos que no se... El estigma de este gobierno es un atributo. Por supuesto. Eso siempre fue así Esta en la charla va a historia ser del peronismo. espectacular. Esta charla va a ser espectacular. Bueno, de todas maneras... Arranca la charla sobre el peronismo Eduardo Valdés. Yo dije desafíos del peronismo 2026. Eduardo Valdés dijo, más interesante que hablar de la interna del peronismo. Es decir, lo que está diciendo es, en el desafío del peronismo está la interna. Lo dijo Eduardo Valdés, Artemio. No, pero sí, la cinta Gonzalito. Va a ser difícil que entres en esta ¿Cuál es el desafío? Vamos a sincerar una situación. Uno de muchos años muy lindos de mi vida fue compartir con Oscar Raúl Cardoso, que era nuestro primus inter pares, ¿no? Colega. Muchos años una mesa con José Luis Castillera de Dios, con Renato Miari, Artemio López, y quien le habla bajo el paradigma de Oscar, que nos convocaba a todos, que decía: Dios no existe, Marx ha muerto y yo no me siento nada bien. Esa era y todos los sábados, 11 de la mañana, estábamos en el Ángel Azul de Scalabrini Ortiz y Güemes, ¿no? que era un gran bar que homenajeaba a Marlene Dietrich. Muy bien. Bueno, basta de rodear el asunto. ¿Van a entrarle o no? Desafío del peronismo del 2026. El desafío del peronismo de cara al 2026 es resolver fundamentalmente cuál es el mejor mecanismo para oponerse a este proyecto que estamos comentando, anticivilizatorio. El peronismo se sorprende como se sorprende una parte de la sociedad argentina, porque nunca creíamos que el nivel de agresión de un gobierno nacional para con un sector de la población, que yo creo que va a ir ampliándose, iba a tener este nivel de virulencia. Por lo tanto, es lógico que... Y aceptación, déjame decirte. Sí, yo de todas maneras la aceptación de la sociedad lo tomo con pinza, porque lo que hemos vivido, un trecho, hemos visto que hay niveles de aceptación muy altos para proyectos que luego terminan repudiados por los mismos que lo aceptaban de una manera muy plena. Por lo tanto, es una variable muy volátil como para tomarla. Pero tampoco, como si una sos fotografía. oposición, no te tenés que esperar, no tenés que sentarte a esperar que eso ocurra, imagino. No, si vos sos oposición tenés que tener una identidad, tenés que tener una firmeza, una convicción. ¿Y cómo anda el peronismo respecto de eso? Bueno, yo creo que, como siempre el peronismo históricamente fue, buscando un tipo de unidad que efectivamente responda a esta nueva etapa. No fue la misma unidad de Perón en el 46 que planteó en el 53, no fue la misma unidad, el tipo de unidad histórica del 73 que la que tuvo después de la muerte de Perón, ni hablar cuando recuperó la democracia, no fue la misma unidad que planteó Menem, que incluso incorporó un sector, bueno, lo que está pasando hoy, incorporó, me acuerdo que... ahí ya le da complejidad, porque hay un sector del peronismo que eventualmente... Y te acordás que tenía 7 puntos la UCD, creo que era Natal el candidato a nivel nacional. Bueno, Menem metió adentro ese sector, claro, exacto, y compensó... Alzogaray Álvaro y Alzogaray María Julia, para ponerle el apellido. Está bien, pero concentra una unidad para imponer políticas como esta. Sí, no. ¿Cómo no? Para poder enfrentar políticas, está en la oposición el peronismo. Va a tener que reconstruir un tipo de unidad que le permita eficazmente... Cuando vos decís unidad, decís amplitud, Artemio. Amplitud, lo más amplia posible, pero respondiendo a un patrón que sea efectivamente eficaz para dar cuenta de este fenómeno. ¿Qué decís, Eduardo? Que no nos sorprenda que haya sectores dentro de esta supuesta unidad amplia que terminen convalidando lo que está haciendo el gobierno, que ha pasado. Yo creo que es un gran desafío de la etapa para el peronismo. Ahora te pregunto por el cómo. ¿Qué decís, Eduardo? Mirá, hablando de los grupos a los cuales uno estuvo presente, tuve un grupo que estábamos con Jorge Argüello, Martín Niclis, Martín Blanco, Rodolfo Urtubey, que decía pensamiento en acción. La última vez que yo participé activo legislativamente fue hace 15 días en la Cámara de Diputados, donde precisamente lo que teníamos como desafío a realizar era que el capítulo 11,
que nos habían llevado la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad, de emergencia de discapacidad, la habían puesto dentro de ese capítulo y era el fundamental que nosotros teníamos que hacer oposición. Y pudimos encontrar en el marco de que el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 era 130 a 101, éramos nosotros con la izquierda. Sin embargo, pudimos, en ese tema que era el tema que nosotros nos habíamos propuesto, que nos parecía que había que jugar a fondo en que no se derogaran estas leyes, pudimos lograr que el peronismo de Tucumán, que el peronismo de Salta, que el peronismo de Catamarca, los gobiernos peronistas de Tucumán, acompañaran fuertemente y logramos esos 123 votos contra 114, cuando teníamos que haber ganado 123 a 122. ¿Qué pasó con esos 114 a 122 que decidieron que tenían que haber votado al gobierno y decidieron irse del recinto y no darles o sea, el no estar también nos favorecía a nosotros? Digo porque lo vi hace poco, hace 15 días, se pudo, se trabajó, hubo convicción en lo que queríamos y me parece que es un camino a explorar. Perdón, es un camino a explorar. Son temas muy nítidos al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que esa tal vez sea una de las claves. Digo, la articulación, que es la que vos estás describiendo, o el tipo de unidad del de que hablaba Artemio, y además los temas son nítidos, comprensibles, son el extremo de la crueldad, o en todo caso el extremo de la ruptura de valores como el de la educación pública, que está muy centrado en la Argentina desde hace totalmente más de un siglo, digamos, es así. Pero creo que por eso lo que pudimos hacer es poder tener diálogo con quienes tomaban las decisiones. Y yo creo que no tenemos que abandonar ese diálogo, ¿no? Por ahí va el camino, desde un humanismo, desde un... estábamos defendiendo un hecho que en nuestra concepción de valores era indispensable. Pero Eduardo, y lo logramos. Pero no son unidades o diálogos muy específicos sobre temas muy puntuales y a la defensiva. El peronismo no tiene que reconstruir el vigor de una fuerza nacional que proponga una alternativa, porque entiendo lo que decís y fue efectivo, pero al mismo tiempo, insisto, circunstancial y a la defensiva. No, yo creo que no fue a la defensiva, fue a la ofensiva, porque todo el mare magnum mediático, el mare magnum... También, pero no construye una identidad, que después permite... nosotros estamos fracturados, que nosotros no... que el bloque se rompía en 40, y resulta que en nuestra primera experiencia con la nueva conformación, después de la derrota electoral, pudimos lograr el objetivo. O sea, yo tengo expectativas, es mi obligación, quiero decir, como diputado nacional, construir esperanza frente a esta desesperanza de todos los días. Yo tengo la obligación de construir esperanza y todos los días me renuevo en esa construcción de esperanza, y como estuve cerca de ese diálogo y lo vi que es posible, permitíme decirle que se equivoca el gobierno si cree que el peronismo no puede renovarse y no puede estar actualizado. Mejor que ellos crean lo que están creyendo y que nos dejen trabajar a nosotros como por abajo de las líneas estamos conversando. ¿Sos igual de optimista que Eduardo, Artemio? Con respecto al movimiento nacional, sí. El peronismo es una parte muy importante, articuladora de un movimiento mucho más amplio. Eso es evidente. Siempre fue así. O sea, no estoy descubriendo nada nuevo. Lo que sí creo, tomo una palabra que no sé si la dijo en este sentido Martín, pero la tomo, que es nitidez. El peronismo tiene que ser nítido. Sí, yo cuando digo nítido, digo nítido, concreto. Me refiero a eso también. Sí. Tomar temas concretos. Néstor usaba esa palabra como una definición política central. Había que ser nítido. Yo creo que el peronismo, en la medida que pierde nitidez, provoca crisis. ¿Perdió nitidez? Sí. Yo creo que perdió nitidez, sobre todo en el último gobierno, efectivamente perdió mucha nitidez con respecto al contrato electoral. No lo digo yo, lo dicen los datos. En la elección de medio mandato, 4 millones de personas dijeron, no, por este camino no va. 4 millones, no 4.
¿Y cómo crees que se recrea ni eso? 40.000. Entiendo el objetivo. Que es la precuela de este ausentismo. Sí. Entiendo el objetivo. ¿Cómo Sí. se reconstruye esa nitidez? Bueno, vos sabés que yo considero que el peronismo sin un liderazgo nítido es un gigante invertebrado, y creo que ese liderazgo nítido recae sobre Cristina Fernández, a la cual le deseamos toda una pronta recuperación. A partir de que eso sea claramente asumido por el conjunto, yo creo que la recuperación pero eso no pasa porque sí, está discutido el liderazgo de Cristina. Por los dirigentes siempre, el liderazgo de Perón, el liderazgo de Cristina, todos los liderazgos fueron discutidos. Estoy hablando de la gente, los que la acompañaron y un sector muy importante que la sigue acompañando. Los dirigentes tienen otra dinámica, o sea, efectivamente son afectos a discutir, está muy bien, eso a mí no me preocupa tanto. Lo que sí me preocupa... Entonces lo que va a ordenar a los dirigentes es lo que pase con la base, digamos. Lo que pase con la base, lo que pase efectivamente con la respuesta que el peronismo dé a partir de la asunción de un liderazgo. Es evidente de que Cristina Kirchner tomó el Partido Justicialista, el peronismo tiene un comportamiento parlamentario mucho más ordenado del que tenía, más allá de que pueda haber habido problemas severos. Yo creo que eso es una condición necesaria. ¿Es suficiente? No, obviamente luego hay que... buscar otras alternativas, las dirigencias intermedias deben ser renovadas, está clamando el conjunto de la sociedad argentina. El 40% de la gente que va a ir a votar, la verdad que tiene menos de 35 años. Nosotros no podemos ofertar una dirigencia que no tome nota de esa renovación, pero vuelvo a insistir, sin un liderazgo firme, y yo creo que sigue estando en manos de Cristina, no lo digo yo, lo dicen los resultados. O que es una dirigente importante, digo. No, que es una dirigente importantísima, no hay duda. Sí. Yo tengo dudas sobre el nivel de liderazgo, sobre que haya un liderazgo en el peronismo hoy. Sí, o sea, te lo voy a decir directamente. Sí. No tengo dudas. Creo que hoy no hay un liderazgo en el peronismo. No, yo creo que sí lo hay. Yo creo que efectivamente, bueno, ahí hay una división entre dirigentes. Podemos considerarnos parte de ese run dirigencial, digamos, Sí. más allá de que nadie... creo que es una discusión entre dirigentes que debe ser saldada. Pero no me cabe duda que de cara a un sector importante de la ciudadanía, Cristina sigue teniendo un peso importante en términos políticos, electoral, pero fundamentalmente afectivo. Yo creo que ese vínculo afectivo es medio intransferible y lo sigue teniendo Cristina Fernández. Pero no quisiera con esto ingresar a ninguna interna. Simplemente es una descripción de lo que yo imagino. Con esto que está diciendo parecido, ¿eh? Por eso, o sea, no, lo que no quisiera es que se utilice para resolver una cuestión que a mi juicio es impropia. Igual si fuera tan fácil de resolver acá en 5 minutos entre nosotros. O sea, pero viste que se utiliza todo lo que uno dice para ubicarla dentro de un sector. Pero tampoco me parece que sirve ahorrar argumentos que hagan de la discusión algo que no sea público, digamos, ¿no? Pero ahora vuelvo sobre eso. Eduardo, ¿qué decís? Yo lo que digo es que en verdad estamos... ¿Por qué festejo lo que dije de que pasó en la última? Pues nosotros estamos en una situación muy desigual. Judicialmente, la persecución hacia nuestros dirigentes, hacia los nuestros, es horrible. Imagínate lo que acaba de pasar y está silenciado. El presidente de la Corte Suprema de Justicia se va con el empresario Ratazzi, que es el que dijo hace 15 días que los trabajadores que lo hicieron rico a él, que lo hicieron porque no laburó nunca, ¿no? Heredó, eran todos, los del área metropolitana estaban vinculados al narcotráfico y eran planeros. Con ese empresario, se va, en el avión de ese empresario, se va el presidente de la Corte Suprema de Justicia a Punta del Este 5 días antes que empiece la feria judicial. El que tardó 42 días para condenar a Cristina, rechazándole el poder juzgarla, porque no es que la juzgar, nosotros no le pedíamos que la pedíamos que la juzguen, porque creíamos que era inocente y no había sido juzgado por un juez imparcial, en primera instancia con Ercolini, en segunda instancia con, ¿cómo se llama que apareció jugando en el equipo, era el arquero del equipo Liverpool, y después en el tribunal oral, el presidente del tribunal y el fiscal eran del equipo de fútbol, y después en la casación eran los que jugaban al tenis en la casa de Macri. Lo hemos hablado pedíamos imparcialidad. Yo lo entiendo, pero lo hemos hablado tantas veces pero las discusiones, ¿a vos no te parece que el hombre se haya ido? Déjame hacerte esta pregunta.
¿Las discusiones y los desafíos del peronismo se explican solo en la persecución a Cristina? No, al revés, te estoy diciendo que el desafío y la justicia de que el presidente de la Corte tome la decisión de irse con el empresario que acaba de decir la reforma laboral es indispensable porque los trabajadores del área metropolitana son todos narcos. Esa flagrancia... Es una decisión, yo no tengo ninguna expectativa sobre los valores del presidente de la Corte que decidió irse con ese hombre al cual yo salí públicamente en ese momento con columnas de opinión diciendo, y no me contestó nada Ratazzi, se guardó. Pero a mí me parece lamentable eso, es una escala de valores, es decir, yo me voy con este hombre. Sí. Pero esa flagrancia no acumula mayorías en contra de esa persecución. Yo insisto con la pregunta porque en el diagnóstico... No, pero les estoy preguntando por el desafío del peronismo para constituirse que donde como hay una necesidad oposición. no tiene que haber un derecho. Entonces eso hace al concepto general de la convivencia. Está bien, pero la Corte, digamos, ya sabemos pero que el desafío del efectivamente... peronismo es cómo le da pelea a eso, porque eso existió históricamente. Sí. No es una novedad. Y la persecución... yo creo No es que- novedad que metan presa al presidente. Creo que está más del exacerbado Partido porque... Justicialista, la primera vez. ¿Cómo? No, está bien, pero No también... es novedad, es una novedad que metan presa Por a la supuesto. presidenta del Partido Justicialista. Probablemente Perón también tuvo eso... causas. No, bueno, pero hablo, acababa de asumir el presidente del Partido Justicialista, Artemio. Por supuesto, Y la metieron por presa. eso voy a lo que vos A ver. planteabas. El peronismo no tiene solamente un problema porque Cristina está presa, pero Cristina está presa y eso efectivamente muestra que el peronismo tiene una potencialidad de transformación que hace que aquellos que no discuten el liderazgo del peronismo la pongan presa. Cuando uno, esto lo decía Jauretche, cuando uno está confuso, hay que tomar distancia y ver qué es lo que hace el adversario, por no decir enemigo. Bueno, ellos te aclaran bastante más que la discusión entre dirigentes cuál es el valor real de Cristina Fernández de Kirchner. Está presa, efectivamente, porque ella ha afectado intereses reales. Nadie está preso en Argentina porque le cae mal o por su ¿Te lo puedo estilo. plantear al revés? Probablemente Cristina esté presa. Es parte del problema, no, pero es una parte central del problema Pero del Artemio, peronismo. para ordenar un poco la secuencia del debate, digamos. Sí. Probablemente Cristina esté presa, no es que la quisieron meter presa ahora, la vienen queriendo meter presa y persiguiendo. Desde que asumió con Bien. Antonini Wilson. Quizá ahí comenzó el la hecho de que esté persecución. presa evidencie la crisis del peronismo, porque un peronismo vigoroso, con otras características, que efectivamente logra articular otros sectores que no necesariamente eran kirchneristas, no hubiera posibilitado semejante avanzada. Por eso no quiero caer en la explicación de que a Cristina la proscribieron y que eso evite pensar cómo continúa el peronismo de acá en adelante para reconstruir eso. Pero continúa con Cristina. Porque el problema de pensar que ¿A quién, Cristina... ¿A quién le decís eso? No, yo no se lo digo a nadie. Yo lo pienso yo y lo estoy comunicando. Yo no pretendo dar acá cátedra de nada. Es una convicción mía que efectivamente continúa con Cristina. Porque cuando vos decís Cristina está presa, bueno, esto como sigue, está diciendo, bueno, listo. Esto está terminado. No es lo que estoy diciendo yo. ¿Le pasó? No. Vos no. Estoy diciendo de que circula un discurso de ese tipo. Circuló con Perón también. ¿O vos creés que cuando Perón fue destituido en el 55, la dirigencia pensaba que Perón volvía? Es más, el primer intento de peronismo sin Perón lo dio el ministro de Relaciones Exteriores, que sacaron una revista ahora con su nombre. Bramuglia. Exactamente. Bramuglia, que era el mejor ministro de Perón, un tipo muy refinado, que en el 55 cayó Perón y a los 2 meses estaba planteando, bueno, hay componentes autoritarios Bandor, en Perón. pará, si querés hablar era Bandor. No, pero Bandor fue posterior y estaba la UOMA atrás. Es otra historia totalmente distinta. Digamos, el peronismo sin Perón lo inventó Bandor. No, el peronismo sin Perón ya apareció con Pramila, pero no me quiero meter en la discusión esa. ¿Cómo Simplemente te digo a los de que no es sub-35? nuevo y que a Perón también le ha pasado. No es que Perón nunca fue discutido por nadie y la única discutida acá es Cristina Fernández. Perón fue discutido desde el día 1 en que fue volteado. Bandor fue, digamos, el emblema de esa discusión,
no es comparable con En repasar la historia del peronismo está el secreto para interpelar a esos sub-35 que vos decías, o reformulo. ¿Cómo piensan que se interpela a los sub-35, que parece ser un objetivo concreto? Bueno, yo no puedo decir qué es lo que hay que hacer fehacientemente, pero hay problemáticas nuevas en la sociedad que el peronismo se tiene que hacer cargo. Recién estábamos hablando con Eduardo, una problemática central que el peronismo comenzó a insinuarla ya con Néstor y Cristina, pero que se ha desplegado de una manera muy intensa, que es la problemática de salud mental. Ahí te das cuenta de eso. El peronismo está en eso, yo no digo en déficit, pero debe tomar nota de que ese fenómeno es central en la sociedad argentina. Y bueno, efectivamente, eso forma parte de lo que debiera hacer el peronismo hacia adelante. Lo mismo con el nuevo mercado de trabajo. Eso tiene que tomarse en cuenta, que efectivamente ha cambiado con respecto a lo anterior. Ahora, que tome en cuenta la novedad no quiere decir que abandone su historia. Afirmado en su historia se puede dar cuenta de la novedad. Además, lo que vos viste que acá todo pasa menos lo... Cuando vos decís la novedad, Artemio, vos fuiste mi maestro en interpretar encuesta permanente de hogares. Sí. Yo siempre te consultaba a vos. Ahora no interpretamos más nada porque todo un dibujo. Siempre te consultaba a vos. La última, cuando vos decís la novedad, decís informalidad. Martín, la última y después cierra. No, informalidad, cuentapropismo, Sí. O sea, un avance muy importante de ese sector. También heterogeneidad dentro del sector formal, porque eso también hay que hablarlo. La heterogeneidad que existe hoy al interior de los sectores formales es mucho más importante que la que existía hace 30 años atrás. Mirá, hasta la última encuesta permanente de Hogares Confiables, que no es ninguna de estas que está circulando. ¿Viste que sabía la de PH? Sí, yo dije eso. Sí, la mitad de los trabajadores, el 50% del ingreso de la masa salarial formal la apropiaba el 20% de los trabajadores que más ganan. El otro 80% se apropiaba del otro 50%. Así que habría que ver ahora qué es lo que está pasando. Yo creo que eso tiende a mantenerse. Probablemente se haya apacado un poco porque el salario en Argentina, el registrado, está bien, está en una situación crítica. Pero esa es una novedad que también hay que captar. Eduardo, pero yo hago mucho hincapié en salud mental. En Argentina se está, lo comentaba con Eduardo, se suicidan una persona cada 2 horas. Una persona cada 2 horas. Cada 24 horas, un niño. Yo tengo mucho contacto con sectores que trabajan en los barrios. José Manuel Rega, que es un curita de Opción por los Pobres. Digo curita con todo respeto, digo curita porque es joven, tiene 31 años. O 32. Por lo menos 7 casos en el barrio donde él trabaja. El último esta semana que pasó, un hombre que se ahorcó a la vera del Riachuelo. Emilia Trabuco, que es una psicóloga que trabaja en Nodal, me dice, se están matando los pibes en la universidad, eligen los baños y los predios. Eso es tremendo. Un fenómeno. Por eso yo digo, esa discusión interna está todo muy bien, pero en este contexto la tenemos que dar. Dice Artemio, el modo de interpelar nuevas generaciones, identificar las problemáticas y que el peronismo se haga cargo en un programa. ¿Coincidís o eventualmente qué agregás a eso para cerrar? No, yo coincido y creo que tenemos que tener la inteligencia y la imaginación para poder integrar a esa parte de la sociedad para ganar por el 51%, que es lo que... El peronismo nunca ganó en segunda vuelta, el peronismo siempre ganó en primera vuelta. Esto hagamos historia. El balotaje fue construido por Monroy nada más que para impedir que el peronismo llegara al gobierno. Nosotros nunca hemos ganado, entonces nosotros tenemos que imaginar un escenario donde nosotros demos las respuestas de los derechos que creemos que deben permanecer y con ejemplaridad. También debo decir eso, con ejemplaridad, porque muchas de las cosas que ellos quieren aborrecer, por ejemplo, los derechos laborales, es porque abusan de malas imágenes que se dan de este lado del escenario. Y yo no quiero dar nombres, pero debo decir que eso sucede. Ahora, eso no significa que vivir con dignidad, que los trabajadores tienen derechos y no son esclavos. No lo dije yo, lo dice el Papa Francisco, que es el último gran y revalorizador de mis ideales,
Uno de los que acontecimientos más impactantes de este año, la muerte del Papa Sin Francisco, duda, sin duda. sin duda. Eduardo, gracias por haber venido. Artemio gracias. también. Y gracias por haber Gracias. sido parte de este segundo año de QR. El próximo los esperamos. Gracias por supuesto. invitarme y es un honor. Un gran programa. A mí también. Es un refugio para nosotros. Gracias, Artemio. Me gusta eso, es un refugio. Muy bien. Gracias. Nos vamos a ir a una pausa. Al regresar, nuestra charla que compartimos durante el día de hoy con Jorge Fontevecchia, donde también se va a abordar los desafíos del peronismo. Ya venimos. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Desde mañana, 31 de diciembre, Canal 26, el primer canal de noticias de Latinoamérica en 4K. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Crujientes y rellenos, no vas a querer compartirlos, no vas a poder esconderlos. Prueba los nuevos caramelos masticables de Mogur, también en su versión Extreme. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Jorge, gracias por este rato. ¿Cómo estás? Sobrellevándolo. Gracias por este rato y gracias por este año en tu casa. Nos hemos sentido muy cómodos y nos parece que QR mostró algo muy vinculado a lo que nos permitiste hacer. No, gracias a ustedes. Es el mejor programa político que ha tenido perfil audiovisual en toda su historia, así que por el contrario. Viniendo de vos lo valoramos y aún con puntos de vista que no necesariamente siempre coinciden se valora más. Ahí está la riqueza, ¿no? Un pensador liberal que podría ser considerado gorila aquí, él planteaba siempre que riqueza es diversidad en armonía. Una ameba, el organismo más simple, no tiene ninguna diversidad. Para construir algo grande hace falta diversidad. Y probablemente es una linda metáfora para entrar en la política. Para que un cambio sea duradero, requiere de que vos convenzas a mucha gente, no solamente que ganes. Porque si no, viene otro gobierno y lo cambia. Entonces, para que un cambio sea duradero, es esencial que haya consenso, que es una de las cosas que aquí supuestamente se supone que el error que tuvo el gobierno anterior del anterior fue el gradualismo, ¿no? Entonces hay que hacer todo más rápido y más enérgico, y por el contrario, lo que le faltó es la capacidad de convencer a más gente de que sus ideas, o algunas de sus ideas, o aquellas que sean posibles, de compartir con los demás, ¿no? Entonces, cuando vos haces cambios que son consensuados, esos cambios duran. Cuando haces cambios que ganás por un voto, dentro de 2 años o 3 lo podés perder por un voto. Aunque en el momento el aura del tiempo te haga creer que ganaste, que claro, porque arrasaste, digamos. Porque también es comprensible en la lógica fáctica de que aquella frase de Keynes
de que en el largo plazo vamos a estar todos muertos. Entonces, un estadista piensa así. En línea general, una persona que tiene que ser electo dentro de 2 años, lo único que piensa es en el corto plazo. Ahora, Jorge, esa incapacidad de encontrar ciertos consensos tiene que ver, ¿crees vos, con el antagonismo de modelos que nunca van a poder coincidir, ni siquiera en 2 o 3 elementos que sienten una base? ¿O crees que es producto de este modo de la política de estos tiempos, que por supuesto va mucho más allá de la Argentina? No, yo creo en la síntesis. Y creo no en un sentido, la palabra creer no está basada en nada mítico, sino en la historia de la humanidad. O sea, Pareto decía que no importa cuánto progrese nada, siempre va a haber unos que lo defiendan y unos que los ataquen. O vos podrías decir la idea de la tesis de los paradigmas, la lucha de los paradigmas de Kuhn, de que siempre a un paradigma le aparece pasado cierto tiempo alguien que le disputa, un paradigma nuevo que le disputa, hay un interregno, y finalmente lo que vos ves es que la historia de la humanidad está construida de luchas y antagonismos. La dialéctica es eso, ¿no? O sea, hay siempre una lucha de dos, de oficialismo y oposición. Ahora, esa lucha a lo largo de la historia de la humanidad, si bien ha tenido momentos tristes como las guerras mundiales, holocaustos, es el sistema en el cual la humanidad ha ido progresando. Ha tenido dictaduras, pero el proceso de la dialéctica es lo que va llevando a que se produzcan síntesis. A veces las síntesis tardan cierto tiempo en producirse. Pero tiene que haber vocación primero de reconocer al otro como válido. Lo que vos decís es que en este tiempo lo que hay es intención no de encontrar una síntesis, sino de pasar por arriba del otro, es decir, de eliminar al otro. Sí, que tampoco es una novedad en la historia. No, si vos mirás en qué momentos las sociedades hacen síntesis, después de pasarla muy mal se hacen síntesis. O sea, un caso paradigmático a mí siempre me llamó la atención es Corea del Sur. Cuando Alfonsín asume en 1983, el Producto Bruto Per Cápita Argentina era más grande que el de Corea del Sur. Hoy Corea del Sur, no sé, son 60.000 millones de dólares, es 5 veces la Argentina. Y cuando vas y hablas con los coreanos y tratás de entender la sociedad, y la explicación que te dan es que en fines de los 50 habían quedado destruidos por la guerra de Corea. Y que no había quedado nada. ¿Pero qué quiere decir, Jorge? Si vos utilizás a la historia como manual, o por lo menos como guía, la salida de esto es digo con que un profundo necesariamente, no digo que necesariamente, no digo que necesariamente, pero digo que una de las enseñanzas que nos deja la humanidad es que cuando casi no queda nada, la capacidad de ponerse de acuerdo es mayor. Un principio, una axioma sociología. Cuando un adversario externo amenaza a un grupo, el grupo se cohesiona. Vos te estás peleando con un amigo en un bar, entra un ladrón, te olvidás de la pelea con tu amigo y ustedes dos se juntan para... Entonces, mi ejemplo del de Corea, ojalá ese no sea la situación de la Argentina. Pero sí creo que tiene que haber un convencimiento de que así no se puede seguir. Para que haya ese consenso. O sea, en momentos de síntesis requieren algún grado de hecho que produce una toma de conciencia que predispone al acuerdo, ¿no? Entonces la gran pregunta, creo que ya lo charlamos alguna vez, si Milei representa el fin de lo viejo o el principio de lo nuevo, si Milei simplemente viene a demostrarnos que así no va. O sea, no es que él es el que dice así no va, él es el que representa el que así no va. Bueno, esa es una discusión que solamente el futuro no lo podrá decir. ¿Y a quién le ves vos en la Argentina de hoy? ¿A quién le ves capacidad para tratar de recuperar un poco la esencia de esto que parece perdido, que es lo que vos mencionabas? Sí, a la sociedad civil, a todos nosotros, a vos, a mí, a todas las personas. Bueno, pero no se expresa en organización, nunca se expresa... Y en algún momento la demanda va a crear la oferta, ¿no? En algún momento emerge, pero bueno, ahí depende, obviamente esto que yo estoy planteando es muy hegeliano, digamos, es metafísico, o sea, no tengo... Vos podés creer esto o lo contrario. Yo me aferro a cierto grado de orden. O sea, la columna de hoy a la mañana sobre la suerte del León, la titulamos por Milei, que estaba a punto de caer del lado, como match point, la pelota de un lado o del otro, se refería a la arbitrariedad de la fortuna, a que muchas veces le asignamos al mérito cuestiones que ex post
se la asignamos al mérito, pero son resultados de situaciones fortuitas que podrían haber terminado de una u otra manera, la idea de la suerte, la idea de la fortuna, cierto grado de arbitrariedad que hay en la distribución en la cual no es ni a favor de los buenos ni de los malos, genera mucha angustia, ¿no? Y necesitamos obviamente creer que hay cierto orden. Yo me inclino por eso, o sea, mi fe, mi religión, si vos querés, que es una forma de fe pagana, es escapar a la idea de caos. Además, a lo que nos dedicamos nosotros es a brindarle explicaciones a la gente, es decir, si yo pudiera partir de la hipótesis de que todo es caos, nuestro trabajo estaría absolutamente perimido. Entonces, probablemente sea egosintónico. Yo necesito creer eso para poder trabajar de periodista, que es la profesión que me gusta. Y al mismo tiempo supongo que trabajo de periodista y es la profesión que me gusta, porque lo que me gusta es entender. Por lo menos intentarlo. Ahora vuelvo al periodismo. Estábamos repasando recién con uno de los productores del programa este año, y la verdad es que aparecieron acontecimientos que pensamos que eran de otro tiempo. Desde la muerte del Papa, internacional, pero con un impacto fuerte en la Argentina, el encarcelamiento de Cristina Fernández de Kirchner, las elecciones propiamente dichas, los casos de corrupción, Libra, Andis, si vos querés, todo lo que ocurrió alrededor de Spert, la injerencia de Estados Unidos o lo determinante. ¿Cómo haces un balance que no necesariamente tenga que unir todos los puntos, pero qué balance te queda del año que vivimos, del 2025? Bueno, siguiendo con la idea de que no es por casualidad, uno tendría que aceptar que hay libre albedrío y que los actores cumplen un papel. Entonces está lo dado, esa explicación que decía Sartre, creo que somos nosotros los que hacemos nosotros con nosotros lo que otros hicieron primero con nosotros. O sea, nosotros también somos actores. Entonces aparecen ahí situaciones fortuitas, como que Besen viene y pone 20.000 millones de dólares cuando parecía que Milei se derrumbaba, o el Fondo Monetario pone en abril 15.000 millones de dólares cuando parecía que también... De acuerdo con el fondo, claro. Entonces, todo esto tiene que ver con Trump. Trump influenciando al Fondo Monetario en abril, Trump directamente con el Tesoro. Entonces uno puede decir, bueno, acá hay una especie de fortuna, Milei es un suertudo, para decirlo de alguna manera, o uno puede decir, bueno, no, este hombre leyó bien un año antes de que Trump sea electo, cuando no era seguro que Trump iba a ser electo, estaba condicionado con juicios hasta por cuestiones de índole sexual, por haber hecho el primer intento de golpe de Estado dentro de los Estados Unidos, podría haber estado preso como Bolsonaro de por vida y terminó siendo presidente. Probablemente uno puede decir que Milei leyó bien las fuerzas que estaban creando esto, la reorganización de la desglobalización, para decirlo de alguna manera. O sea, probablemente Trump es presidente y también como parte de que directamente Rusia invade una parte de Europa y de la NATO. O sea, se están rompiendo situaciones que venían vigentes desde, podríamos decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces uno puede decir, bueno, Milei leyó bien esas cosas y entonces apostó a lo más seguro, que es el alineamiento con Estados Unidos, y eso le permitió aquella frase de que la suerte tiene que elegir bien preparado. Claro. Para vos lo determinante de este 2025 es la injerencia de Estados Unidos en la política argentina. No estaría la forma de injerencia de Estados Unidos en la política argentina. Obviamente no es solo una decisión de Estados Unidos, porque por ejemplo la misma injerencia hace 30 años o 20 años hubiera producido lo contrario, porque el sentimiento en aquel momento, Argentina después de Francia, el país más antinorteamericano. Es decir, algo cambió en un porcentaje importante de la sociedad que seguramente tiene que ver con la industria cultural. O sea, Estados Unidos le gana la batalla audiovisual a Europa con la institucionalización del inglés como lengua mundial. Hasta los 70, hablábamos hoy sobre Brigitte Bardot y el fallecimiento de Brigitte Bardot. O sea, hasta los 70 Francia producía cultura que hoy no puede producir más, hasta Italia.
Si lo ves, toda norteamericana. Me corro un poco de Argentina, voy a eso que decís, pero es muy paradójico que toda la industria audiovisual o toda la industria cultural estadounidense está en contra de Trump. No solamente ahora, y se manifestó ahora ante la elección, durante su primer mandato, también le hizo, y sin embargo, Trump logra una mayoría. Sí, está cambiando. No sé si viste la última película de Amazon, directamente de una profesora universitaria, ya directamente más o menos que pro-Trump. El violador pasa a trabajar para el Partido Demócrata, que en realidad el mundo universitario es una casta que se eligen entre ellos. No, yo creo que, y yo quería avanzar, por un lado la producción cultural, que significa Hollywood, y por el otro lado las nuevas producciones culturales, que son todas las plataformas que están todas también en la costa oeste y que son todos los millonarios del Silicon Valley, ¿no? Entonces, hay un proceso que se inicia en los 70 donde el inglés se convierte en lengua universal, la producción cultural se muda primero en inglés y después directamente a Estados Unidos, ¿no? Musical, audiovisual y luego la tecnológica, donde directamente las redes sociales, internet, está todo construido desde Estados Unidos. Ahora, si vos querés, la inteligencia artificial. Entonces, probablemente lo que cambió en los últimos 50 años es que la percepción de la gente de menos de 50 años sobre Estados Unidos es aspiracional, mientras que a lo mejor hace 50 años quedaba una subjetividad de que no le gustaba el modelo yanqui. O sea, el modelo argentino era mejor, o el modelo italiano era mejor, o el modelo español, el modelo mediterráneo. Hoy ese aspiracional europeo es más un aspiracional norteamericano, ¿no? Entonces la intervención de Estados Unidos tuvo un efecto distinto del que personas como yo hubiesen imaginado en otro momento. Entiendo. Y bueno, y esas cosas, o sea, si vos querés, por acción o omisión, Milei las leyó. Las leyó, las recibió, fue una cuestión generacional. ¿Sin esa injerencia, Milei, crees que estaba en el gobierno hoy? No, creo que no. Digo, comentábamos hoy en la columna, digo, Joaquín Morales Solá, quiero decir, escribió hace, creo que en septiembre, que se hablaba de la Asamblea Legislativa. O sea, quiero decir, claramente el gobierno tambaleaba, y hubiese tambaleado antes si no hubiesen venido los 15.000 millones del fondo en abril. O sea, ya en abril habría tambaleado, ¿no? 2 veces hubo 2 salvatajes. Ahora, Jorge, pensando en lo que viene, si esa injerencia de Estados Unidos te parece el hecho y el factor más determinante del 2025 y explica la continuidad de Milei, al mismo tiempo y por las características del gobierno de Estados Unidos, es una condición muy frágil. Sí, porque puede perder las elecciones de medio término del año que está por comenzar Trump y convertirse definitivamente en Pato Rengo dentro de 9 meses, pero algo nos indica la sociedad argentina también. O sea, la sociedad argentina es más pro-norteamericana. O sea, concretamente, lo que representaba Cuba como ideal romántico, hoy no se representa más. O sea, el argentino medio, el Alfonsín que se para y le discute a Reagan en la Casa Blanca, año 84, era un modelo. Había una subjetividad en la Argentina. Había una defensa del multiculturalismo, Europa era Europa, la producción de medios culturales no era monopolizada por los Estados Unidos, no existían las redes sociales, no existía internet. Ahí ya estás pensando entonces qué tipo de interpelaciones tendrá que tener la oposición o un movimiento político post-Milei para poder interpelar. Bueno, reconocer los cambios, o sea, Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial y le llevó, ponerle, no sé, 50 años ganar la batalla cultural. Una cosa es la bélica, otra es la cultural. O sea, Estados Unidos se convirtió en el mayor productor de bienes culturales del mundo, no en el 45, le llevó un tiempo. Pues fíjate qué interesante, hoy ves que está a la venta Warner, ¿no? En realidad Warner es Time, que era Time Warner, y la CNN es parte de eso. El otro que la quiere comprar está la CBS. Pues ya no se habla más de los nombres de las empresas que producían contenidos periodísticos o contenidos audiovisuales generales en los que había periodísticos. Los nombres que usaron todas son de productoras de cine.
O sea, Paramount, Warner, no existe más Time, no existe más CBS, no existe más, quiero decir, la marca insignia que utilizan para expresar el poder corporativo de esos conglomerados, que incluyen medios de todo tipo, obviamente periodísticos también, pero a nadie les parecería usar CNN como emblema. Es mucho más importante usar Paramount, usar... Yo recuerdo una reunión que tuve cuando lo que hoy es Paramount y lo que era Warner había sido comprado por la empresa de televisión norteamericana, por la empresa de telecomunicación AT&T, la mayor empresa de telecomunicación norteamericana. Me sorprendió, ellos tenían CNN, tenían Time, me sorprendió que el CEO te atendía en los estudios de Warner en Hollywood. O sea, el tipo te atendía en Hollywood, no en New York, no en Washington. En otro tiempo hubiera sido muy distinto. Totalmente, claro. O sea, la industria, la producción de bienes culturales y el poderío de la construcción de subjetividad estaba en Nueva York, no en la costa oeste. O sea, la combinación de entretenimiento y tecnología mudó el eje del Atlántico al Pacífico, de Nueva York a Los Ángeles y San Francisco. Ahora, quiero insistir que seguimos hablando de la Argentina en algún punto, lo cual nos vuelve a una máxima que no inventamos nosotros, que ya se dijo: si no terminamos de comprender la disputa geopolítica, sea en lo bélico, en lo económico o aún en lo cultural, va a ser muy difícil comprenderlo local. Eso está más vigente que nunca, ¿no? Sí, hay cuestiones que son además estructurales. Yo recuerdo, por ejemplo, lo contaba, no me acuerdo en la entrevista sobre Villardo, haber entrevistado al director de Cinecittà hará 15, 20 años. Y decía, bueno, ¿por qué el cine italiano no produce como producía en la época de Sofía Loren, de Mastroianni? Y él me decía, porque la gente quiere ver los electrodomésticos norteamericanos, quiere ver el Way of Life norteamericano. O sea, no es simplemente la historia que vamos a narrar. La historia se narra en un contexto y aspiracionalmente la gente en Italia, en España, en Francia, quiere ver el modelo norteamericano. Querrá ver el modelo chino dentro de 30 años, por una hipótesis, pero hay un aspiracional con el éxito, con la idea del ascenso social, con idea absolutamente, quiero decir, comprensible, de la misma manera que en los 50 el peronismo con los sindicatos garantizaba las vacaciones en Mar del Plata, el hotel sindical. Hay un aspiracional que es absolutamente comprensible en los seres humanos, y Estados Unidos representa una aspiración, el fenómeno de Miami. Lo primero uno puede decir, uy, estos son unos frívolos, unos chetos, pero si uno pasa un paso más allá, no, todas las personas valoran algo de ese logro, y uno puede discutir luego desde el punto de vista intelectual el uso abusivo que hacen quienes controlan eso, pero desde ya, digamos, por ejemplo, hoy un celular, no hay persona en ninguna situación de pobreza que no tenga un miembro de la familia un celular. Entonces, son bienes aspiracionales fundantes, para decirlo de alguna manera. Entiendo. ¿No? Entonces, las categorías que usamos para juzgar la intervención norteamericana hoy no son las mismas que las de hace 20 años, cuando, así de simple, no 20, 10 y menos, 18. No había teléfonos inteligentes. O sea, el primer iPhone es de 2007. O sea, nosotros no teníamos teléfonos que sacaran fotos ni mandaran videos en 2007. Entonces, las categorías se modifican absolutamente, y nosotros, digo, a mí me pasa, yo todos los días juzgo, esto lo decía McLuhan, que uno va manejando como mirando por el espejo retrovisor. O sea, lo que en realidad estamos viendo es, vamos hacia adelante, pero mirando el pasado, ¿no? Jorge, ¿cuál te parece es el desafío, te voy a preguntar, el del gobierno y de la oposición del 2026? Arrancamos por el gobierno. Bueno, el gobierno tiene el desafío grande de no padecer el síndrome del tercer año. El tercer año es un año muy difícil para todos los gobiernos. Le pasó a Alberto Fernández, a Macri también. Le pasó a Macri, le pasó a Cristina. El tercer año de Cristina en 2013 y 2014 fueron años muy complejos. Le pasó a De la Rúa en el tercer año. El tercer año, en mandatos de 4,
definen, era equivalente al quinto año en mandatos de 6, porque le Claro. pasó a Menem también el quinto año, cuando el tequila casi se lo lleva puesto. Si en el tercer año define si el presidente va a ser un pato rengo o tiene 4 años más por delante. Entonces los tercer años tienen ese punto, es pato o gallareta. Y en la especificidad del gobierno de Milei, ¿dónde crees que se juega esa suerte? Bueno, ahí hay un factor económico y un factor sociológico, este último inescrutable. El económico, obviamente, es que logre que la teoría del derrame se compruebe exitosa, que hasta ahora no lo ha sido. Obviamente en largo plazo va a ser exitosa. El problema es que, como decía Keynes, en largo plazo estamos todos muertos. Claro. Entonces, el primer punto es, Milei necesita demostrar que las ventajas de su modelo no son solamente para el 30% de los argentinos, porque con eso perdería una elección. Entonces tendría que haber mejoras económicas palpables. Ahora, ¿qué es palpable? La economía es una ciencia social. El mejor ejemplo es, con las mismas reservas negativas en el Banco Central, con el mismo superávit fiscal y el mismo déficit de cuenta corriente, con la misma inflación, todo igual, el riesgo país de la Argentina era el doble o la mitad, los argentinos todos corrían a comprar dólares y hoy los venden. ¿Qué cambió? La economía es la misma, lo que cambió es la confianza en que el gobierno va a seguir. Entonces está claro que la economía no es una ciencia puramente matemática, está influida en las expectativas Sí, de claro. ciencia social. De hecho, es una ciencia social. De hecho, por eso es una ciencia social. Entonces, ¿qué es palpable? Es absolutamente subjetivo. ¿Cuál es la capacidad que tiene la sociedad argentina de soportar el ajuste? Después de mucho ajuste, como en un desierto, ¿una gota de agua alcanza o es necesaria una jarra de agua? Y eso va cambiando en las épocas. Yo cuando estudié economía, en la primera clase el profesor me dijo, la economía no es una ciencia exacta porque da resultados diferentes en momentos diferentes y en países diferentes. Entonces, ahí entramos en la subjetividad. Yo no imaginé la capacidad de soportar el ajuste con tan poco nivel de conflictividad que iba a tener la sociedad argentina. Algunas personas me explican, bueno, Argentina pudo soportar este ajuste porque había algo de resto. Argentina dentro de todo tenía ¿Y vos acumulado. qué te explicas? ¿Cuál es la explicación que más te convence para eso? No, yo creo que hay cuestiones de orden religiosa. Religiosas que están dentro de todos nosotros. De esperanza, de expectativa. Y que hay que sufrir para disfrutar. O sea, en el Talmud ya estaba de que el dolor es una señal que te envía Dios para indicar que te corriste el camino y tenés que volver a él. La famosa frase en inglés, no pain, no gain. Hay una idea, todo el cristianismo está basado en la idea que una parte de sufrimiento es terapéutico. Entonces, sí, y aunque no la milites, lo absorbes igual. Es cultural, o Claro. sea, religión en el sentido no de práctica religiosa, sino cultural, vos la tenés dentro, ¿no? Entonces había una sensación aceptable en una cantidad de personas de que, bueno, para conseguir algo mejor hay que hacer un esfuerzo. El inmigrante, por ejemplo, cuando emigre y va a otro país, va convencido de que tiene que esforzarse más que los mismos que están ahí, porque luego la idea del que Milei ha trabajado con mucha astucia, ¿no? De la tierra prometida, del viaje hacia un lugar. Entonces, hay dentro nuestro, antropológicamente, es verosímil la idea de que hay un sufrimiento, un camino que atravesar. Ahora, ¿cuánto dura ese camino? A Colón casi lo matan a las 4 semanas, porque le decía que ya estaba del otro lado, pero se quedaban sin agua, si no empezaron a ver unos pájaros que indicaban que faltaba algo, lo mataban en el camino. 4 semanas, 5 semanas, ahí está la suerte del ganado. Entonces, ¿cuánto dura la paciencia de los argentinos y cuántas gotas de agua en el desierto derrama el crecimiento? Ahí ya entramos en un terreno subjetivo. O sea, el gobierno enfrenta una situación en la cual el tercer año puede ser que la sociedad pierda la paciencia. No es una hipótesis no posible. Si vos me preguntás, ¿es la más probable? No, porque digo,
no hubiera imaginado que ganaba las elecciones como las ganó en octubre. Ahora, el gobierno no juega solo. ¿Y la oposición en ese mismo contexto, cuál te parece su principal desafío? Y yo voy a hacer un prólogo, voy a hacer un prólogo propiamente dicho. Voy a hacer un prólogo de lo que voy a decir porque no quiero ofender a nadie y tenerle respeto a todas las fuerzas políticas y a todas las personas que han sido importantes en la política de la Argentina. Creo que la marca kirchnerismo catequiza negativamente cualquier posibilidad de triunfo en un balotaje. Entonces, creo que una de las ventajas que tiene Milei es que todavía la marca kirchnerismo está, aunque con menos importancia, todavía vigente, ¿no? Entonces no se extingue el clásico interregno entre paradigmas de Kuhn. Lo que está muriendo no ha terminado de morir y lo que están haciendo no ha terminado de nacer. Entonces, digo, con todo respeto por todo lo que hizo el kirchnerismo en muchos aspectos, hoy es un disvalor electoral. Es un valor para conseguir a lo mejor el 25% de los votos. Pero luego vas a un balotaje y perdés. Entonces, ¿y ves posibilidad de que el kirchnerismo, en términos de fuerza política, que el peronismo logre superar al kirchnerismo? Sería que el peronismo considere el kirchnerismo fue una fase, como el menemismo fue una fase, como las distintas presidencias de Perón fue una fase, como el radicalismo hubo fases, Irigoyen, Alvear, Alfonsín, y que el peronismo logre considerar al kirchnerismo una fase que se cumplió, que así como Menem en el 2005 era obsoleto, bueno, que el significante kirchnerismo en 2025 sea obsoleto, pero eso lo tienen que decir los peronistas. Entonces, hay un problema central en la creación de una alternativa. Un cordón sanitario contra Milei, bueno, requeriría que esté el peronismo, claramente. Pero el peronismo tiene un problema, que tiene un tapón, tiene al mismo tiempo un líder que todavía tiene una pregnancia muy importante, al mismo tiempo la longevidad, la ciencia ha cambiado la duración, ¿no? O sea, personas pueden durar 20 años más con lucidez y con capacidad de acción política, y que además, ¿por qué habría que prohibírselo o pedirle que no lo haga? Simplemente estoy describiendo, sin una valoración, decir de que, bueno, la oposición tiene un problema que se llama kirchnerismo. La oposición en su conjunto, no solamente el peronismo, ¿no? Y finalmente va a depender de la sociedad y de lo que podemos hacer. Volviendo a tu pregunta, ¿quiénes somos los actores? Nosotros somos los actores. Todos nosotros somos los actores. No hay que pedirle al partido X que venga a salvarnos. Somos todos nosotros que en nuestra subjetividad, en algún momento diremos, bueno, quiero un conductor de la nación que tenga estos atributos. Si uno quisiera decir los atributos normales en los países que se han mantenido serios, no es el caso de Estados Unidos, pues uno puede decir, bueno, una persona que haya tenido experiencia exitosa en algo público, ¿no? Que venga y nos demuestre, tiene un curso honorum, que ha administrado cuestiones complejas públicas, no una empresa, sino en la administración de lo público. Puede ser hasta un club de fútbol, lo acepto. Yo de fútbol, no sé si la pelota es redonda o cuadrada, no me produce el mayor de los, pero puedo comprender que alguien que lleva a un equipo campeón de fútbol debe tener una capacidad de lidiar con algo que trasciende a la administración de lo privado, y pedirle que sea una persona que te muestre una experiencia de éxito y te demuestre un equilibrio emocional, personal, que te lo haga una persona verosímil, que logre juntar diversidad a su alrededor, personas que lo apoyen, partidos políticos, cuestiones tradicionales de la política. No, la Argentina decidió no por se todo puede lo hacer contrario. una lista de todas esas cosas y que emerjan eventualmente. No, aparece, no es de claro. laboratorio, es vivencial. Y en algún punto el kirchnerismo sigue representando una enorme cantidad de cosas o de valores antagónicos a lo que se presenta a Milei. ¿No parece haber otra cosa que conjugue Sí, la en esos misma? antagonismos, a mí me viene aquella frase de Paulo Freire, la fuente del opuesto es el opuesto, ¿no? O sea, terminan siendo en muchas cosas, si no idénticos, parecidos. No, yo me refería a que el péndulo, en lugar de ir, sea un péndulo ideológico, sea un péndulo metodológico, que alguna vez ya esto me lo escuchaste decir, y que entonces lo que se busque sea racionalidad,
normas de administración aceptables, políticamente correctas. Yo, por ejemplo, escribí el domingo, creo que el lunes o martes pasado, fui a una reunión del CARI en la que se presentaba la candidatura del argentino Grossi para ser el secretario general de las Naciones Unidas. Y tuve la sensación de que estaba viendo un administrador público con experiencia, que no está en nuestro radar, porque el tipo hizo toda su carrera en el extranjero. Y dije, bueno, hay una persona, ahí tenés un dirigente que te ha demostrado éxito en las negociaciones, en juntar blancos y negros, en que no la está la bomba política parece atómica. ser algo más, sobre todo en la Argentina, pero en este tiempo algo más que una administración necesitas a alguien que tenga carisma, que aséptica, digamos. Bueno, probablemente ese es el punto. O sea, necesitas una persona con características histriónicas y, dicho con todo respeto, fuera de la campana de Gauss, un poquito loco. Entonces, sin ninguna duda, vos mirás a Cristina y mirás a Milei. Con audacias. Y con excentricidades, o sea, fuera de la campana de Gauss. Son personas que claramente denotan características distintivas del promedio. Por eso pongo la campana de Gauss, ¿no? O sea, no están en el 80%. Entonces, bueno, las sociedades últimamente, Jaime Durán Barba dice que esto va a ser así para siempre, que nunca más van a elegir gente normal. No quieren gente normal, quieren gente anormal en el sentido de la psicología, no lo estoy planteando en el sentido para nada despectivo. Entonces, bueno, si la gente quiere personas anormales, sin ninguna duda, el tipo de construcción política que se va a dar es una. Yo creo que uno de los problemas de la democracia es casualmente la preferencia a partir de la sociedad del espectáculo progresiva, cada vez mayor, de personas anormales para conducir los destinos de las naciones. Entonces la democracia empieza a perder la división de poderes, la burocracia en el buen sentido de la palabra, la construcción de saberes, la organización, todo eso empieza a perder sentido, porque todo eso está construido sobre la base de un cursus honorum, de una pirámide. Entonces viene alguien de la nada, pero bueno, tiene el carisma y sorprende en determinado momento. Bueno, en sí mismo debilita la democracia. O sea, debilita el sistema de gobierno democrático. Entonces, esa persona que fue elegida por esas características, luego no tendría que seguir las normas, no tendría que conocer las normas. Cuando Massa le dijo a Milei, ¿te acordás en el debate? Vos sabés cómo se llama, no me acuerdo ni siquiera cuál es. El Sistema Administrativo del Estado. Claro, el acrónimo del Sistema Administrativo del Estado, ¿no? Y se lo dijo con el acrónimo con toda mala intención para que el otro demostrara que no lo sabe. Bueno, necesitamos una persona que conozca eso o que no conozca eso. Paradójicamente, esa era la virtud de Milei, desconocer efectivamente. Esa era la virtud para la subjetividad de los votantes actuales. Claro. Hubiera sido un escándalo hace 50 años, o sea, ¿cómo nos va a gobernar un tipo que no sabe ni cómo se hace un decreto? Es muy peligroso, ¿no? O en Estados Unidos, bueno, le vamos a dar la botonera nuclear a un tipo como Trump. O sea, eran cosas inimaginables. A mí me tocó vivir en Estados Unidos al fin de la dictadura militar con Reagan presidente. Y uno podría decir que Reagan era un outsider, porque el tipo era un actor, pero había sido gobernador 2 veces de California, el estado más grande de los Estados Unidos. El tipo era encantador, despreciable desde el punto de vista de sus ideas. Ahora, evidentemente tenía un carisma, tenía una sintaxis perfecta, un tono de voz de locutor, una expresividad en los gestos, era un actor. Entonces, evidentemente, sí, esas fueron características que hicieron que esa persona fuera elegida y reelegida y hacer transformaciones que a lo mejor a un político tradicional no se lo hubieran permitido. O sea, el tipo tiene un carisma. Entonces, bueno, lo que vemos desde aquel famoso debate de Nixon con Kennedy es que el carisma y la imagen cada vez es más importante en la elección de presidente. Entonces, volviendo al anterior, no cabe ninguna duda que Cristina Kirchner lo tiene. Claro. Lo tiene más que su marido, que seguramente era mejor gobernante, o por lo menos tenía más aptitudes y experiencia para ser gobernante. Pero el carisma lo tenía ella. Alguien podría decir incluso que Evita tenía más carisma que el propio Perón, y que gran parte de lo que hizo Perón fue el resultado del carisma de Evita, ¿no? Ahora, el carisma en los 50 era la época de la radio, entonces era la voz. El carisma hoy en día indudablemente es video, ya no foto.
video, ¿no? Jorge, gracias por este rato. Faltaba más. Y en algún Gusto momento de este tercer desafiante año de mandato de Milei nos volvemos a encontrar a ver qué. Y acá, a ver qué pasó. acá en Perfil. Acá nos encontraremos. Gracias. Muchas gracias a vos. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Desde mañana, 31 de diciembre, Canal 26, el primer canal de noticias de Latinoamérica en 4K. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Más y palotes, masticables y frutales. No vas a querer compartirlos, no vas a poder esconderlos. Proba los nuevos caramelos masticables de Mogul, también en su versión Extreme. Con Telecentro, esta Navidad se aburre el que quiere. Regala el Deco 4K con tecnología Android TV más internet 1000 megas. Y ahora además, sumale un joystick para disfrutar los juegos del Deco. Pedilo ahora y recibite de Papá Noel con Telecentro. Telecentro, conectando con vos. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Bueno, minutos finales de QR en este 2025 y vamos a despedirnos repasando el año en nuestras portadas de nuestros queridos compañeros de Mache. ¿Cómo? ¿Arrancamos con qué? Ah, con Cuento de la Cripto, mirá. Y claro, porque recordemos que la causa Libra todavía no cumple un año, va a ser de febrero. Eso era el Día de los 14 Enamorados, de febrero, ¿no? Día claro, de los Enamorados. Del enamorados 25. Enamorados de la ¿Enamorados de estafa, qué? pero son amores, ¿qué le va a hacer? Los pibes del fondo, porque también fue el año del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No alcanzó, después tuvo que venir Scott Bessent y todo lo que sabemos del vínculo con Estados Unidos, pero ahí estaban la murga, los pibes del fondo. Fideo de Albaña, un clásico. Yo creo que Fideo de Albaña ya nos viene acompañando Viene el año pasado. del 2024, sí, pero tiene que ver con lo que encontramos, el mundo en las góndolas después, de la perdón, de la porque era Argentina. Fideos de Albaña y después, perdón, naranjas de Egipto, digo, Sí, lo señor. que quieras de la parte de Fideos de Albaña, ¿no? Bueno, ahí está. esta para mí es la más importante de todas. Sí. El ancla sos vos, es la que explica, tiene que ver con todas las teorías del gobierno de cuáles son las anclas que mantienen
la inflación a la baja, y lo que intentamos explicar con Hernán, con Guido, con Aldana, es que el ancla sos vos, que el secreto es el ajuste, porque no presiona a los precios, digamos, ¿no? En función de la demanda, muy importante. Bueno, acá también, ¿qué me importa? Gran portada, Mache querido, de los creadores de TMAP, todo marcha de acuerdo al plan. Javier Milei en ¿Qué me importa? Comedia como las de afuera para estallar como una pyme en la apertura de importaciones y lo que significó, por supuesto, para la producción local, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Causa 3. Esta era para jugar, ¿eh? Después no la retomamos. Nunca lo hicimos eso, Pablo. Sí, lo hicimos, me parece. ¿Sí, lo hicimos? Sí. Pero dijimos qué había en cada una de las imágenes. Claro, las chicas, o sea, tríos, básicamente, los con tres referencias chanchitos, a los tres mosqueteros, ahí hay 3 y no 4. Los 3 empanadas, estaba Brandoni, muy bien. Chimento de peluquería. Sí. Esto tenía que ver con lo que había dicho de José Luis Esper, ¿se acuerdan? De todo el caso Machado. Tapa, ¿no? Ahí lo tenés en la tapa del libro. Volar no cuesta nada, efectivamente. Esa también era muy importante, se terminó yendo el propio Esper. Igualdad con condiciones, el acuerdo marco con Estados Unidos. Miren cómo vamos repasando episodios muy importantes del año. Esta también, gran impacto generó el marco de ese acuerdo con Estados Unidos. Faltan detalles, dijo la Mela ayer, pero ya estamos. Va a ser un espectáculo. Y la muerte del Papa Francisco. También uno de los acontecimientos probablemente de los más importantes en términos globales, ¿no? Y con fuerte impacto, por supuesto, en la Argentina también, el fallecimiento del Papa argentino. 12 años de papado. Los puentotos, todas aquellas instancias que Caputo iba gestando para tratar de zafar, una vez más, ¿no? Que incluía el Fondo Monetario, que incluía a los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y el balcón, claro, en realidad remite al encarcelamiento de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y se acuerdan todo lo que pasó con el balcón de Cristina? Eduardo Feynman, qué mal la pasaba ese muchacho. ¿Se acuerdan? Cristina saliendo a bailar al balcón. Y la última, producción de Viva la Libertad Carajo Entertainment, el modelo Menem Milei Martínez de Oz Macri, el riesgo M, en base a la caracterización que impuso Carlos Heller de las 4M. De las 4M, Martínez de Oz, Menem, Macri, Milei, el verdadero riesgo es el riesgo M, era el riesgo del Pablo, modelo. Sí. La primera M cumple 50 años el año que viene. Pues son los 50 años el 24 de marzo del golpe. La primera M, que es Martínez de Oz, ahí la tenés. Bien. Bueno, Martín, cierre de año de QR. Le mandamos un gran abrazo a Aldana, que se sentía mal. Ya está bien, por supuesto, una vez conductora, se tuvo que ir un ratito antes. Martín, antes de repasar algunos mensajitos de la audiencia, ¿qué te deja el 2026? ¿El 2026 que me deja o el 2025? No, el 2025, perdón. El tipo ya estaba. El 2025 me deja una cosa muy importante, que es que termina, digo, en términos globales. En términos generales es que termina, digo, para la sociedad argentina es de los peores años de la historia. Por un lado, me parece. Digo, ¿querés que hagamos, como dicen algunos, hacemos 20 programas de esto? No hace falta, cada uno creo que lo siente. Ahora, en términos personales, periodísticos y de QR, como vos decías antes, es es alegría, porque si no uno dice un gusto, un placer, son palabras medio vacías. La alegría de laburar en un equipo donde hay respeto, cariño y no hay psicópatas. Es raro, ¿eh? Porque siempre, en serio, con un psicópata solo o una psicópata, jodés un equipo, jodés un grupo. Acá no hay, acá eso no existe, creo que se nota, pues más lo notamos nosotros. Es una alegría extraordinaria. Bueno, nos despedimos agradeciéndoles por estos mensajitos, hay un montón, pero para que vean que estamos muy atentos en las redes. Leila Carly, gracias, felicidades, gracias por las voces, feliz año. Juan Curu 08, gracias Juan, sigan compartiendo mucha info, muy bueno lo que hacen. Ana María Viader, los quiero, es mi mejor deseo que continúen en 2026, así será. Aguante la producción, dice Daniel Azul, una de las integrantes de la producción. Estas cosas pasan en todas las familias. Bueno, gracias por todo y les deseamos un muy feliz cierre de año y sobre todo mucha polenta para lo que viene, que nos vamos a necesitar, con alegría en las cosas y en los desafíos que se nos vienen por delante. Gracias por haber estado ahí, gracias otra vez a todo el equipo técnico de Bravo TV, gracias a la producción y quienes no comparten cámara de QR, a todo el equipazo que sí comparte cámara y que noche a noche disfrutamos mucho hacer esto con el compromiso de siempre.